Marvel. One Punch Man construyó una asociación de héroes. Capítulo 46. Maestro. Ya voy. ¿Es ese el unicornio raro? Mirando al Asura suspendido en el aire, Genos dijo con una expresión extremadamente seria. Era la primera vez que veía una criatura tan enorme y una fuerte sensación de opresión. No puedes con la situación actual, ve si hay heridos o atrapados por ahí e intenta rescatarlos. ¿Pero acaso el maestro no me pidió que luchara? ¿No es este el momento de dirigirnos directamente a la causa de la destrucción y reclamar justicia? Al escuchar las palabras de Dudi, Genos pareció desconcertado. No entendía por qué Dudi no se permitía atacar directamente. Con su fuerza actual, incluso frente a este tipo opresivo, estaba completamente seguro de la victoria. La justicia no tiene por qué ser lucha. Genos, mis palabras ya son muy diplomáticas. Dudi miró a Genos con ojos penetrantes, y en sus ojos parecía revelarse un aura irresistible. Y la razón por la que hizo esto fue solo para salvar al astuto hijo de Genos. Después de todo, con su fuerza actual, solo había un resultado contra los Asuras superiores: morir en segundos. En lugar de dejarlo morir, es mejor aprovechar esta oportunidad para que se haga justicia. Vete también con Genos. Dudi desvió la mirada, miró a Gwen a su lado y dijo con indiferencia. Yo. ¿Y tú? La relación de Gwen con Dudi era diferente a la de Genos, y naturalmente no tenía dudas en su corazón, y lo dijo directamente frente a Dudi. Yo me encargaré de este problema. ¿Tú? Al oír a Dudi decir esto, Gwen pareció sorprendida. ¿Cómo? No puedo. Al ver la expresión de Gwen, Dudi apretó el puño derecho y el viento se dispersó. Una poderosa sensación de presión se extendió entre los tres en un instante como una ráfaga de viento. Entonces ten cuidado, estos tres tipos no parecen fáciles de tratar. Sintiendo la opresión sofocante de Dudi, el tono de Gwen tembló visiblemente. Miró la mirada firme de Dudi, y no había razón para refutar en su corazón. Tronó. Justo cuando Gwen y los dos estaban a punto de llevar a cabo el plan, el inmortal unicornio Asura, que estaba suspendido en el aire, se precipitó repentinamente hacia los dos hombres gordos y verdes en el suelo. En el momento en que sus pies pisaron con fuerza el suelo, una vibración se extendió entre sus pies. Una ola de aire translúcida, visible a simple vista, se propagó rápidamente. Incluso Ate y Banner, que llevaban mucho tiempo luchando, casi cayeron al suelo bajo esta fuerte onda expansiva. Luchando, lucha, un murmullo ronco provino de Asura mientras observaba a la abominación más cercana. Sus ojos eran como la muerte, y la abominación que destruyó a todo el ejército sintió de repente un ligero escalofrío en la columna. Retumbar. Justo cuando se preguntaba qué haría este tercero insertado, una luz marrón extremadamente difícil brilló desde el centro del campo de batalla. El otro extremo de la luz estaba conectado con el odio que aún no se había reflejado. En un instante, la abominación salió disparada de 200 o 300 metros de distancia. Dios. Esto. ¿Qué velocidad es esta? Al mirar al Asura convertido en luz, Gwen se asombró. Puede estar segura de que esta velocidad no es inferior a la de Genos, quien demostró sus habilidades frente a ella la última vez. Incluso, y más rápido. Adelante, esto no es tu campo de batalla. Como un padre, Dudi amonestó a Gwen, quien había visto su mirada atónita. Ten cuidado. Gwen, que reaccionó, puso una mano en el hombro de Dudi y le dijo vacilante. En sus brillantes ojos ámbar se percibía una ligera preocupación. No sé por qué, al saber que Dudi se enfrentaría a un oponente tan duro. Su corazón se sentía inexplicablemente incómodo. No podía expresar este sentimiento, sobre todo después de unirse al gremio de héroes y conocerlo poco a poco. Este sentimiento se hace cada vez más fuerte. Swish. Tras una breve despedida, Gwen se puso una capucha y el regalo que Dudi le había dado. Sigue a Genos y desaparece en las calles llenas de guerra. Por otro lado, Banner vio cómo Asura, inexplicablemente atacado, se rascó la cabeza de repente. En su mente caótica, no podía distinguir si este tipo que apareció de repente era amigo o enemigo. Sin embargo, lo que sucedió a continuación le hizo comprender al instante la locura de este monstruo. Luchando, pelea. Mientras Banner seguía dudando, Asura, que había permanecido en silencio, irrumpió de repente. Dio un paso brusco hacia Banner, con los puños como dos enormes martillos. Exhaló directo hacia la cabeza de Banner. Rumble. Con un estallido, Banner, que recibió el golpe, fue como una flecha desbocada, y su cuerpo se estrelló contra el rascacielos que tenía detrás de forma exagerada. HMPH. Banner, quien recibió el golpe, escupió un diente enorme. Este repentino ataque lo tomó por sorpresa. Al mismo tiempo, también aumentó su ira. Porque este repentino ataque bajo sus narices es sin duda una provocación para sí mismo. Trueno. Banner estiró los escombros que lo presionaban y se levantó temblando. Sacudió la cabeza, que se volvió pesada por el fuerte golpe. Justo cuando pensaba en salir del agujero que había abierto y deshacerse de este tipo que apareció de repente. Nunca pensé que el fantasma que se había desmayado no supiera cuándo había aparecido detrás. Rumble. Otro puñetazo potente fue lanzado con descaro, y por instinto, Banner quiso contraatacar.
Golpeó al oponente con toda su fuerza. Es una lástima que su velocidad de ataque no sea digna de mención frente a Asuras. Casi al mismo tiempo, el puño de Banner estaba a punto de tocar a Asura. Ya estaba firme y recibió el golpe. Y la poderosa fuerza lo hizo caer desde los 30 pisos del edificio hasta el último estacionamiento subterráneo, donde apenas se detuvo. ¿Para qué? Dudí, ¿qué pasa aquí? Justo cuando la batalla se intensificaba, entre el humo, apareció una cabeza calva con una cabeza brillante. ¿Oye? Director Nick, es raro verlo salir en persona. HMPH, como líder del gremio, ¿no le temes al peligro y apareces en este campo de batalla en persona? Sin más preámbulos, ¿qué hay del bicho raro y los dos Hulks? Nick miró a Dudy con un tono muy discordante. ¿Dónde están esos tres locos? Preguntó Dudy con indiferencia hacia el rascacielos. Siguiendo la dirección de su dedo, Nick miró solemnemente el edificio envuelto en humo y polvo debido a la batalla. ¿En ese edificio? Se preguntó Nick. Justo cuando terminó de hablar, estaba a punto de seguir haciéndole preguntas a Dudy. El unicornio Asura presionó a Banner y salió corriendo de la entrada del estacionamiento subterráneo del edificio. A su lado, también estaba la abominación que había disparado antes. Rodeando al Asura e intentando atacarlo. Capítulo 47. 1 contra 2. ¿Qué es esta situación? ¿Por qué los dos Hulks parecen estar siendo presionados y golpeados por este bicho raro? Al ver la vergüenza de Banner al ser atrapado por Asura y la abominación que rugió contra Asura a un lado, Nick se sintió un poco confundido. Según la información que obtuvo, estos dos Hulks son objetivos indefensos incluso para el ejército estadounidense. ¿Cómo se le ocurrió plantarle cara a este bicho raro, como un pollito? ¿Será que los bichos raros estudiados por qué no se han vuelto tan fuertes? ¿Hay alguna razón para esto? Hola. Coulson. Esto es Arlen, sí, estaba en el lugar. Necesitamos apoyo. Además, que Peter venga rápido. Miren el escenario apocalíptico donde Harlem ha sido prácticamente destruido. El director Nick no dudó, tomó su teléfono móvil y llamó inmediatamente a Coulson para pedir ayuda. Después de todo, este nivel de destrucción no se detiene. Las consecuencias son imaginables. No desperdicien tanto personal ni material. Recursos, no puedes con este asunto problemático. Si de verdad quieres resolver la batalla, más te vale lanzar una bomba nuclear. Es prácticamente imposible eliminar a estos tres locos con armas convencionales. Escuchando la orden de Nick a Coulson, Dudy recordó con frialdad. ¿Qué dices? ¿Me estás enseñando a hacer cosas? No importa qué clase de fantasma sea el otro bando, mientras esté hecho de carne, sin duda sufrirá daños con armas térmicas. Si Shield no se encarga de esto, ¿quieres que lo haga tu gremio de héroes? ¿O puede tu gremio de héroes acabar con este bicho raro? Quizás fueron las palabras de Dudy las que irritaron a Nick, o quizás le molestó un poco el desaire del gremio de héroes. Nick miró a Dudy con ojos crueles, y su voz era aún más fuerte y un poco ensordecedora. No soy yo quien se burla de ti, Shield, director Nick. Este bicho raro es de nivel dragón. Ante la voz fuerte de Nick, Dudy parecía extremadamente tranquilo. Su calma era más como interpretar una verdad. Un sonido fuerte no necesariamente tiene poder disuasorio. Y en ese momento, Nick, tras escuchar las palabras del bicho raro de nivel dragón de Dudy, también bajó la voz al instante. Recordaba claramente lo peligroso que era un bicho raro de nivel dragón. Su poder destructivo es suficiente para sumir varias ciudades en una crisis de destrucción. Una llamada de apoyo no es suficiente para lidiar con esta maldita cosa. Entonces, ¿qué dices que hagamos? No puedes ver a estos tres tipos demoler la ciudad de Nueva York. Mirando la mirada indiferente de Dudy, Nick dijo algo disgustado. ¿No cree que los problemas que Shield no puede resolver, los pueda resolver la Asociación de Héroes? Un estudiante de preparatoria que salió de una casa alquilada que no lo parecía. Incluso si eres más capaz, ¿se te compara con la última organización que fue acusada directamente por los líderes del país? Ciertamente no dejaré que los tres sigan destruyendo ciudad. Cuando ambos pierdan, terminaré la pelea. ¿Qué? ¿Tú? Al ver la apariencia juramentada de Dudy, Nick se preguntó inconscientemente. Sí, Dudy derrotó a monstruos como el hombre rinoceronte y el hombre lagarto. Pero comparando al oponente esta vez, según este grado de destrucción, hombres lagarto, si puedes valer la mitad, es una pregunta. Además, con la fuerza de Dudy para derrotar a los hombres lagarto, ¿por qué Shield no puede hacerlo como siempre? Si no, es inevitable que Shield esté demasiado débil. En ese momento, Dudy pareció comprender lo que Nick pensaba. Simplemente no tenía una disputa verbal con Nick. En cambio, sus ojos eran como un manantial claro, mirando en silencio al centro del campo de batalla, sin prestarle atención a Nick. Lucha, batalla, a lo lejos, sobre los escombros. Rodeado de dos imponentes Hulks, Asura susurraba sin expresión. A juzgar por sus ojos nublados, era casi más irracional que los dos Hulks. Bajo su poderoso ataque, los dos Hulks, originalmente hostiles, inconscientemente priorizaron a este monstruo. Rugido. Banner, quien era golpeado constantemente, rugió y se abalanzó sobre Asura. Abominación lo siguió.
En un estado de ataque constante, la ira de Banner alcanzó su punto máximo. Vi que se acercó a Asura en un instante. Entonces, levantó su puño derecho y lo lanzó directamente contra el aturdido Asura. El poder tembloroso generó una ola de ki frente a Asura. Asura no sabía qué estaba pasando, parecía completamente insensible a todo lo que lo rodeaba. Incluso ante un golpe inminente, no tenía el más mínimo deseo de esquivarlo ni bloquearlo. Rumble. Banner lanzó un puñetazo, y sin la menor sorpresa, este golpeó a Asura con fuerza en la cara. En un instante, el poderoso poder que seguía infundiéndose envió a Asura volando hacia el rascacielos. Trueno. Se escuchó otro fuerte estallido bajo la mirada furiosa de Banner. Un rascacielos de más de 100 pisos fue atravesado por una fuerza aterradora e indescriptible. Ante la mirada de sorpresa de Nick, el rascacielos, hecho pedazos, se derrumbó con un estruendo. Sin embargo, esto no pareció desahogar la ira de Banner. Vi a Banner, como un tanque a toda potencia, saltando justo cuando estaba a punto de alcanzar el edificio. Pisoteó la gran pila de ruinas de un profundo pozo con las manos desnudas. Inmediatamente después, comenzó a hurgar en la montaña de ladrillos y tejas rotas, buscando la figura de Asura. De pie en el lado opuesto, no lejos de Banner, Abominación no tenía intención de seguir buscando a Asura. Observó la obsesión de Banner y levantó con decisión una escultura de piedra de medio piso. Luego, dio un paso adelante rápidamente y golpeó la cabeza de Banner con su cabeza. ¡Uy! El hormigón armado destrozado se estrelló contra el suelo, y Banner, que recibió el golpe con toda su fuerza, no estaba preparada y no se sentía bien. Se cubrió la cabeza con una mano que constantemente derramaba sangre verde y se tambaleó para abandonar la escena. Inesperadamente, justo después de dar 2 pasos, no pudo soportar el enorme mareo que le provocó la cabeza. Uno cayó al suelo. Débil, demasiado débil. Sin embargo, tu muerte me deleitará. Al ver a Banner destrozado por sí mismo, sonrió con disgusto y caminó lentamente hacia él. Para este viejo enemigo, el odio no tiene la menor influencia. Matarlo es el mayor regalo que le ha hecho. La muerte es tu único antídoto, Banner, dijo Abominación con frialdad. Mirando a Banner, derrotado en sus manos, mostró una mueca de satisfacción. Entonces sacó una barra de acero del grosor de un tazón y la clavó en el pecho de Banner. Inesperadamente, una gran mano se extendió repentinamente entre las ruinas bajo Banner y le pellizcó el cuello. Luchando, lucha, voces de pesadilla surgieron de debajo de las ruinas, y ante el firme agarre en su brazo, Abominación usó la fuerza de todo su cuerpo para liberarse. Sin embargo, por mucho que golpeara ese brazo, la gran mano que le apretaba la garganta no se movió. Clic. Con el sonido de huesos rompiéndose. En trance, la Abominación, estrangulada por la muerte, gradualmente, desapareció. Y a medida que el movimiento exterior se desvanecía gradualmente, el Asura unicornio inmortal emergió violentamente de las ruinas. Miren la Abominación que ya no respira en sus manos. Asura de repente comenzó a irritarse. Gritó esas 2 palabras frenéticamente. Lucha. Lucha. Se oyó un sonido de carne y sangre desgarrándose, y grandes áreas de las ruinas se salpicaron con sangre verde. Vi que la Abominación en las manos de Asura se había separado de la carne y los huesos, y los cadáveres estaban en diferentes lugares. Sus extremidades fueron arrancadas por varias vidas. Es como un muñeco de juguete. Y el asesino Asura no parecía estar contento. Miró a Banner, quien yacía en las ruinas y aún no se había recuperado del dolor de cabeza. Las comisuras de su boca se abrieron de repente en una aparente sonrisa. Capítulo 48. Muerte. ¿Está muerto? Al ver la Abominación de ser asesinado repentinamente por Asura, Nick no podía creer lo que veía. Esto es la destrucción de todo un ejército. Acaba de morir. Y la muerte es tan simple que ni siquiera hay punto de resistencia. ¿Es esta la fuerza de un bicho raro de nivel dragón? Una existencia suficiente para sumir a varias ciudades en crisis. Esto también da miedo. Al ver el miserable aspecto de la muerte odiosa, Nick no pudo evitar mirar a Dudy a su lado. Sin embargo, para su sorpresa, no había ninguna señal en el rostro de Dudy. Ni siquiera frunció el ceño. Simplemente observaba todo en silencio, como si todo lo que sucedía fuera inevitable. Esto hizo que Nick, ya de por sí conmocionado, se sintiera aún más intranquilo. ¿De verdad es este chico tan capaz? ¿O fingir sedante? ¿Ni siquiera esto le afecta? Al ver la indiferencia de Dudy, Nick no pudo evitar un montón de conjeturas sobre él. En ese momento, una tela de araña estaba adherida a la farola junto a él. Ante la mirada sorprendida de Nick, Peter Parker, quien ya vestía un traje de araña, se acercó a él con tela de araña. Lo acompañaba Coulson, quien pilotaba el cazaquín, además de Aukeye Clinton, Black Widow, Natasha y otros agentes. ¿Oficina, alguna instrucción, señor director? Al ver la aparición de Asura en el centro del campo de batalla, acercándose gradualmente a Banner, Peter tomó la iniciativa y preguntó, ¿eso es todo? ¿Aún queda algún guerrero al que seguir? Ante la pregunta de Peter, Nick no respondió de inmediato.
Se giró para mirar a Coulson, quien salió del caza, y preguntó con expresión seria. A petición suya, he convocado a un grupo de agentes armados de emergencia. El resto será seguido por el portaaviones. Jefe, ¿qué ha sucedido para que estemos tan emocionados? Coulson, como un habitual de Nick, naturalmente confía incondicionalmente en él, pero Shield siempre ha mantenido un perfil bajo. La inusual reunión de Nick con tantos combatientes esta vez inevitablemente dejó a Coulson un poco desconcertado. Han aparecido bichos raros de nivel dragón. Nick miró a Asura en el centro del campo de batalla y dijo. En cuanto salieron estas palabras, todos los presentes se quedaron atónitos. Clinton, Natasha y Coulson quedaron aún más atónitos al escuchar lo que Nick dijo. Realmente no esperaban que el bicho raro de nivel dragón que Nick acababa de mencionar apareciera tan rápido. Tenemos que detenernos mutuamente, cueste lo que cueste. Este combate aéreo debe terminar. Nick miró a todos y dijo con solemnidad. Hay demasiado en juego como para retrasarlo. Sin embargo, en ese momento, una voz negativa resonó entre la multitud. No malgastes tu esfuerzo, solo te llevarás a la muerte si te vas. Todos siguieron la voz y miraron hacia adelante. Vi a un chico bien vestido de pie frente a la multitud. Su postura era relajada y su tono, indiferente. Llevaba una máscara de exquisita factura en el rostro. Además, podía mantener la calma ante una escena tan aterradora, como si estuviera tramando algo. ¿Qué eres? Algunos combatientes, que desconocían la identidad de Dudy, al ver que este extraño personaje había vetado repentinamente a Nick, inmediatamente tomaron el arma y la apuntaron. Baja el arma. No es un enemigo. No por ahora, al ver que los combatientes desconocidos apuntaban a Dudy, Nick abrió la boca rápidamente para detenerlos. Dijiste que también enviaríamos la muerte si subíamos. ¿Qué quieres decir? En ese momento, al ver que Dudy, el presidente interino de la Asociación de Héroes, estaba presente, Natasha, que estaba de pie junto a Nick, preguntó con expresión seria. Por favor, usa tu cerebro para pensar en un bicho raro que pueda destruir varias ciudades. ¿Es tan fácil de arreglar? Si no me crees, sube e inténtalo. La idea de Dudy es simple. Que Banner consuma al inmortal unicornio Asura en el campo de batalla. Después, subiré y eliminaré a los dos jefes. Esa solución es la más sencilla y sin complicaciones. Sin embargo, siempre estaba un poco aturdido y no escuchó el consejo. Dudy. Ocúpate de tus propios asuntos. Las acciones de Shield aún no te tocan a ti. Vi a varios agentes de alto rango un poco conmocionados por la actuación de Dudy. Palabras, especialmente Peter. Al ver esto, Nick tuvo que regañar a Dudy 2 veces. Ay, si no escuchas las palabras de la gente, sufrirás una derrota. Al ver que Nick había tomado una decisión, Dudy dejó escapar un largo suspiro y dejó de intervenir. Nick vio que Dudy ya no hablaba mucho y también comenzó su propio despliegue estratégico. Pero Dudy, que ya lo había adivinado, negó con la cabeza intermitentemente. Dudy lo sabía, por muy impecable que fuera el despliegue de Nick. Era inútil ante esta brecha de poder. Rugido, rugido, rugido. Nick, que acababa de desplegar todo, se sintió repentinamente atraído por un rugido. Miró al centro del campo de batalla, solo para descubrir que Hulk, que todavía estaba aturdido, había despertado gradualmente bajo la tentación de Asura. Y la ira parecía ser aún mayor. Hay tanto que decir, todos deben tener cuidado. El mundo los recordará. Sintiendo que era el momento oportuno, Nick les dijo 2 palabras a todos con solemnidad. Cara. Entonces, bajo la mirada de todos, esta fuerza de combate avanzada lanzó un ataque decisivo hacia el centro del campo de batalla. Tap click. Varios cazas tipo Kun tomaron la iniciativa, abriendo paso al equipo. En un instante, el cañón giratorio de 30 milímetros se dirigió directo al fuego de Asura que atacaba a Vanna. Al mismo tiempo, Ojo de Halcón, responsable de la ofensiva terrestre, llenó el vacío de fuego aéreo. Una flecha explosiva pasó volando. Ojo de Halcón, esta flecha impactó a Asura en las cejas. Se escuchó un sonido goteante, y bajo el ataque preciso de Ojo de Halcón, esta flecha explosiva detonó un gran fuego artificial en el rostro de Asura. Oye. Detrás de ti, borrego cimarrón. En ese momento, Peter también lo siguió y comenzó su ejecución de malabarismo sobre el cuerpo de Asura en una postura flexible. Golpe tras golpe, impactó a Asura directamente en su cuerpo. Aunque casi resultó herido por el ataque de Banner, lo pasó bien. Combate. Combate. Ante semejante sucesión de bombardeos, los Asuras, que habían sido atacados intensamente, finalmente reaccionaron. Con solo escuchar el estallido, su enorme armadura biológica se disparó repentinamente. Inmediatamente después, sus músculos y tamaño corporal comenzaron a crecer a una velocidad visible a simple vista. Era como si estos ataques mortales no le hicieran el menor daño. Al contrario, hicieron que la intensa sangre que acechaba en su corazón aumentara aún más. Combate. Observa cómo Banner se abalanza y se derriba. Asura se desgarró la garganta y dejó escapar un rugido estremecedor hacia el cielo. El sonido fue tan fuerte que incluso Natasha, que estaba dentro del caza, no pudo evitar taparse los oídos y mirar. Avergonzado, preguntó.
¿Este tipo finalmente va a empezar a escapar? En ese momento, Dudy, que observaba el cambio, se sentó en un sofá que no había sido destruido por la batalla y dijo con indiferencia. Sin embargo, Nick, al oír esto, se veía muy feo. ¿Qué dices? ¿Quieres decir que la batalla acaba de comenzar? Ante el tono serio de Nick, Dudy lo miró brevemente. Luego dijo. ¿De qué otra manera? Capítulo 49. ¿Cuál es la situación? La armadura de este buey cimarrón parece haberse endurecido. Al ver el repentino movimiento de Asura, Peter, que seguía atacando, no pudo evitar preguntar a sus compañeros por los auriculares de combate. Peter, no te lo tomes a la ligera. Antes de que Natasha terminara de hablar, el caza tipo Kun que pilotaba sintió una presión incontrolable que lo obligó a seguir cayendo. Natasha. Ese tipo está encima de ti. Exclamó Ojo de Halcón, y Natasha miró hacia la parte superior del caza. Se descubrió que el hada unicornio Asura realmente apareció en la parte superior del caza. Maldita sea. ¿Cuándo? Acababa de seguir ahí. Mirando el último piso del caza que se derrumbaba gradualmente, Natasha no se preocupó mucho y presionó directamente el botón de salto de emergencia. Swish. El asiento del caza se desplomó repentinamente, llevando a Natasha a un aterrizaje seguro. Sin embargo, el Asura unicornio inmortal, que notó el movimiento, no pareció soltarla. Mientras Asura extendía sus alas con fuerza, Natasha, que acababa de respirar profundamente, se giró, pero descubrió que su cuerpo ya estaba cubierto por una enorme sombra. Natasha. Observa cómo Asura flota cerca de Natasha, listo para atacarla en cualquier momento. Aunque Clinton gritó e inmediatamente disparó varias flechas perforantes contra Asura. Swish. Como si le hubieran instalado un propulsor de cohete, la flecha perforante impactó a Asura en la cabeza con un sonido penetrante. Sin embargo, las flechas perforantes que pueden penetrar el blindaje de los tanques solo son expulsadas en el momento en que tocan al Asura. Incluso hubo 2 flechas que se rompieron en el acto bajo el impacto de enormes fuerza. Bastardo. ¿Cómo? Al ver a Asura extendiendo su enorme mano hacia Natasha, estaba a punto de convertirla en puré de carne. Como agente de alto rango, Aokeye sintió una impotencia nunca antes vista. Nunca había visto a semejante oponente. Incluso cuando Nick le habló del bicho raro de nivel dragón, siempre creyó que sus flechas podrían destruirlo por completo. Ahora parece que esto es simplemente golpearse a sí mismo en la cara. En ese momento crucial, Banner, quien saltó con su objetivo, se abalanzó sobre el Asura unicornio inmortal. El poder explosivo generado por la explosión hizo aparecer de inmediato un enorme y profundo pozo bajo sus pies. ¡Bum! Se escuchó un fuerte ruido, y Banner, extremadamente furioso, arrastró a Asura directamente a la planta baja de un edificio comercial con un gesto exagerado. Y esto también pareció darle un respiro a las fuerzas armadas de Shield. ¡Bum! El puño, que se desbordó como una bala de cañón, golpeó a Asura en la cara un golpe tras otro. Cada golpe contiene una fuerza incomparable. Poder. Con este ataque de puño contra carne, cada golpe hacía temblar ligeramente todo el edificio comercial, como un terremoto. Sin embargo, esto no lastimó en lo más mínimo al inmortal unicornio Asura. Ninguno de estos ataques hizo mella en la armadura biológica de Asura Q. Al contrario, aumentó aún más el deseo de lucha de Asura. Un estruendo. Asura resopló suavemente y luego asestó un puñetazo en la cara de Banner, quien solo conocía ataques sin cerebro, a mayor velocidad. Banner, al recibir el puñetazo, inmediatamente se puso morado, acompañado de una nube de humo, como si hubiera sido lanzado una bala de plomo, y salió volando al instante. Sacudiendo la cabeza, mirando a Banner que salía volando, las comisuras de la boca de Asura se elevaron ligeramente. Extendió sus alas y quiso luchar contra Banner de nuevo. Inesperadamente, el grupo de luchadores de Shield ya lo había atacado. ¡Bum! Decenas de luchadores tipo Kun emitieron un rugido enorme, y más de 100 rastreadores, los cohetes volaron directamente hacia Asura con gases de escape de color niebla blanca. La cantidad es tan grande como las flores esparcidas de la diosa. Lucha. Lucha. Ante estos cohetes capaces de demoler un edificio, Asura se quedó atónito y no reaccionó. Dejó que estas armas letales lo bombardearan. Trueno. El edificio se derrumbó, y en el momento en que el cohete detonó, una gran cantidad de llamas brotó de él. En un instante, una chispa tras otra explotó sobre el cuerpo de Asura. Esto, debería estar muerto, ¿verdad? Al ver al loco enterrado en las llamas, Natasha dudó y se retiró a un lugar seguro. Sin embargo, no salió como esperaba. Antes de que las llamas se disiparan por completo, el grupo de luchadores en el aire emitió un fuerte ruido. Natasha miró hacia atrás y presenció una escena increíble en un instante. ¡Bum! El grupo de luchadores que se encontraba a miles de metros de altura explotó violentamente. En un abrir y cerrar de ojos, fue destruido por el inmortal unicornio Asura, que no se dio cuenta de cuando salió corriendo. Al ver esto, Nick, que estaba junto a Dudy, casi vomitó un bocado de sangre. Como dijo Dudy, su equipo no logró causarle ningún daño a este bicho raro de nivel dragón. Ni siquiera le dolió lo más mínimo.
Pensando en esto, la cara de Nick estaba lívida, y toda su cara era tan fea como pisarla cuando salió. ¿Cómo es esto posible? Al observar a los agentes de S.H.I.E.L.D. que son torturados y asesinados gradualmente en el campo de batalla, el entrenamiento de 1000 días parece inútil ante este monstruo desquiciado. Esto asestó un duro golpe a Nick, un guerrero materialista. Retírense. Retrocedan. Retrocedan todos. Un instante después, Nick, que poco a poco aceptaba la realidad, tragó saliva, apretó con fuerza los auriculares de combate con la mano derecha y dio la última instrucción con un corazón incomparablemente enredado. Retírense. Retrocedan. Al mismo tiempo, Ojo de Halcón, que recibió la orden, tenía un rostro igualmente feo. Tras 100 batallas, gritó con impotencia a los combatientes que lo rodeaban por primera vez. Sin embargo, Asuras, que luchaba con ahínco, no parecía tener intención de dar a estos agentes de S.H.I.E.L.D. la oportunidad de retirarse. Vi su figura parpadear rápidamente en el campo de batalla. Bajo la luz de la noche, como una estrella brillante, lanzó un ataque rápido contra los combatientes que estaban a punto de retirarse. En el campo de batalla, el sonido de huesos rompiéndose se mezclaba con gritos. Todos los agentes de S.H.I.E.L.D. eran incapaces de resistir a la bestia. Balas, rayos láser, explosivos, todas las armas no tenían el más mínimo efecto. En ese momento, comprendieron el horror de aquel bicho raro. Este tipo de enemigo, en cuanto entró en el campo de batalla, renovó su percepción. Incluso trastocó su visión del mundo. Maestro, la gente de Harlem casi ha sido evacuada. En ese momento, Genos y Gwen, quienes habían evacuado a todos los civiles, regresaron al lado de Dudy. Bien hecho. Más tarde, después de que saques al resto del campo de batalla, simplemente evacúa. Mirando a Nick, quien hundió la cabeza y se cubrió el rostro con las manos, Dudy le dijo suavemente a Genos: Maestro, ¿de verdad no necesitas mi ayuda? Mirando a los agentes de S.H.I.E.L.D. que fueron aplastados por el unicornio Asura inmortal en el campo de batalla, Genos dijo con cierta preocupación: No, estaré solo. Capítulo 50. Didi. ¿Se está quedando sin fuerzas? Ojo de Halcón, quien disparó la última flecha, miró a las tropas evacuadas, derrotadas por Asura, con reticencia y un ligero sabor agrio. Como agente de alto rango de S.H.I.E.L.D., había sufrido una derrota. ¿Y cuando viste tan avergonzado? Sin embargo, ahora mismo, la ofensiva del enemigo está en pleno apogeo, y si no se retira, solo hay un callejón sin salida. Peter, ¿cómo estás? Ojo de Halcón, quien seguía gradualmente la retirada del equipo de combate terrestre, miró al centro del campo de batalla y vio la figura de Peter, ocupado ayudando al equipo a evacuar. Dada la inmadurez de Peter, Ojo de Halcón no pudo evitar preocuparse un poco. Por otro lado, Peter, quien iba y venía del campo de batalla para cubrir la evacuación del equipo, enfrentó las condolencias de Ojo de Halcón y también se tomó un tiempo de su apretada agenda para responder. Por suerte, este grandullón no parece notar mi presencia. ¿Y tú? Retírate, Peter no había terminado. De repente, se le erizó el pelo. Su intuición le dio la mayor advertencia en un instante inesperado. Miró hacia atrás, solo para descubrir que Asura, que aún estaba al otro lado del campo de batalla, había aparecido tras él. ¿Qué hacer? ¿Podrás escapar? ¿Escapaste? ¿Moriré aquí hoy? En un instante, innumerables pensamientos inundaron la mente de Peter, mirando el puño que el oponente ya le había lanzado. Peter se movió instintivamente hacia el otro lado, intentando esquivar el ataque que lo aplastaría. Sin embargo, en ese momento, se sorprendió al descubrir que la velocidad de su movimiento estaba lejos de seguir la velocidad del golpe de su oponente. Impotencia, desesperación. Ante esta absoluta diferencia entre fuerza y velocidad, Peter sufrió un paro cardíaco. La sorpresa, el miedo y un sinfín de emociones complejas se extendieron por su corazón. Ahora que lo piensa, se arrepiente de haber participado en esta batalla, y aún más de no haber escuchado la advertencia de Dudy. Rumble. Justo cuando Peter estaba desesperado y a punto de morir, una deslumbrante columna de luz brilló a su alrededor, y la ondulante ola de calor que la acompañaba lo hizo protegerse la cabeza con desesperación. Esto es. Al mirar a Asura, quien de repente estaba envuelto en llamas, las pupilas de Peter se abrieron. Se encogió tras pisar con éxito esta línea de vida y muerte. Miró la fuente del rayo de luz, solo para descubrir que era el famoso transformado. Genos, quien le salvó la vida hace poco. No puedo prometer que interrumpiré el ataque a este tipo la próxima vez. Ahora, date prisa y vete. Genos, usando su propia propulsión, se interpuso rápidamente frente a Peter, con el rostro lleno de seria advertencia. Tú, bajo el cielo nocturno iluminado por el fuego. Al ver por primera vez a Genos entre la multitud, capaz de atacar eficazmente a Asura, Peter tragó saliva como un bagre. No sabía qué decirle a esta persona transformada para expresar las complejas emociones que sentía. Sin embargo, antes de que Peter pudiera respirar un poco más, su percepción arácnida reaccionó una tras otra. Cuidado. Impulsado por la inducción arácnida, miró a la Asura que atravesó la columna de luz de llama y apareció gradualmente. Peter tragó saliva hacia Genos, quien lo miró.
Sin embargo, en ese momento, Asura parecía haber encontrado un oponente capaz de luchar. Con fuerza. Sin esperar a que Genos reaccionara, le lanzó un puñetazo a una velocidad perceptible a simple vista. Retumbar. La tierra se derrumbó y el aire se hinchó. En menos de un suspiro, el Asura volvió a estallar con mayor fuerza y velocidad. Este puñetazo se precipitó hacia el obstinado Genos. Sin embargo, en el choque de dos puños, Genos, que había empleado toda su fuerza, solo apretó los dientes unos segundos antes de desplomarse instantáneamente y volar a un lado. ¿Es que ni siquiera los héroes de clase S de la Asociación de Héroes pueden resistirse a este monstruo? Al ver a Genos, que había recibido un disparo, Nick, que siempre estaba pendiente de la situación en el campo de batalla, no pudo evitar suspirar. En el incidente anterior con Iron Man, reconoció la fuerza de Genos. Pero tal como están las cosas ahora, esta fuerza no está a la altura de un enfrentamiento directo con el otro bando. Exagerado. ¿Será este el horror de los bichos raros de nivel dragón? Donde quiera que vayas, ni un centímetro de hierba crece. Al mismo tiempo, Genos, quien fue noqueado a decenas de metros de distancia, apenas logró estabilizar su figura. Miró su brazo derecho, que estaba completamente paralizado, frunció el ceño y suspiró para sus adentros. ¡Qué fuerza tan poderosa! Resultó que el maestro vio a través de la brecha entre este tipo y yo temprano en la mañana. ¿Por eso no me dejas enfrentarlo de frente? Sin embargo, justo cuando recordaba las palabras de Dudy en trance, los asuras que aparecieron frente a él al instante se acercaron uno tras otro y le lanzaron otro puñetazo. Lucha. Mirando al asura que se apretaba con fuerza, Genos apretó los dientes. El puñetazo de ametralladora ya estaba cargado. Sin embargo, en trance, un hombre con un traje delicado apareció repentinamente en su campo de visión. ¿Maestro? Al mirar la extraña y familiar figura, una luz brilló en los ojos de Genos. Al mismo tiempo, una pizca de esperanza surgió en su corazón. Tronó. Un rugido fue, como un trueno, el torbellino que se elevaba desde el suelo plano seguía creciendo. La serpentina azul que rodeaba el dobladillo de la camisa de Genos emanaba de las yemas de los dedos de Dudy. Ante la mirada sorprendida de Genos, Dudy lanzó un puñetazo directo a Asura, quien estaba a punto de matar al asesino. Entonces, con la ayuda del torbellino ascendente, Dudy movió de puntillas. Siguiendo de cerca el viento, lanzó un látigo contra Asura, quien voló por los aires. Silaba. El tiempo pareció detenerse en ese instante. El torbellino ascendente, acompañado por el ataque de Dudy, se desplomó repentinamente. Vi que Asura, que seguía atacando ferozmente en ese momento, era como un rayo láser, volando directo al suelo. Con un estallido, un agujero sin fondo se abrió en el suelo. Este es Dudy. ¿Cómo es posible que en tan solo unos días su poder sea mucho mayor que la última vez? A lo lejos, Peter, quien se había retirado al lado de Nick, observaba la situación en el campo de batalla sin poder evitarlo. Pero susurró. Recordó vívidamente la última vez que Dudy luchó contra los hombres lagarto. En ese momento, Dudy, aunque solo le quedaba una cabeza, comparado con su poder actual, no es ni la mitad. Ya sabes, qué clase de oponente es Asura. Su fuerza física y su fuerza son completamente incomparables a las de los hombres lagarto. Peter, quien había luchado con Asura y los hombres lagarto, lo tenía claro. ¿Quieres decir que su poder sigue creciendo? Al mismo tiempo, Nick, que estaba de pie junto a Peter, escuchó sus palabras. Miró a Peter, cuya mirada se fue apagando poco a poco al presenciar el poder de Dudy. Una audaz suposición surgió gradualmente en su mente. Capítulo 51. Oye. Es hora de que te vayas de aquí. Al mirar al pensativo Nick, Genos, que apareció a su lado desde la batalla, tenía una mirada penetrante. Irse. ¿Y qué hay del presidente interino de tu gremio de héroes? Mirando a Genos, quien tenía un tono bastante disgustado, Nick, quien no había negociado mucho, también preguntó con mucha cautela. Este ya no es nuestro campo de batalla, el maestro acabará con esto. Evacúen a Glenn, y esta también es la orden del maestro. Irse o quedarse, tú decides. En cuanto terminó de hablar, Genos activó la energía térmica de su cuerpo e hizo que Gwen, quien observaba la batalla, se marchara rápidamente. Jefe, ¿vamos a creerle? Mirando a Genos, quien no giró la cabeza, sus ojos de águila estaban llenos de duda. Aunque la otra parte no es una organización hostil, estar alerta es la primera reacción de este agente activo en el campo de batalla. Ya que la otra parte nos ha ayudado, deberíamos poder creerlo. Si realmente quieres saber algo sobre nosotros, ya te aprovechaste del fuego y robaste durante la lucha. Después de sopesar los pros y los contras, Nick miró de reojo a Dudy en el campo de batalla. Luego dijo, con un largo suspiro. Nick no pudo evitar tomar esa decisión. Ya no podían luchar, y la mejor manera era abandonar la batalla. Al mismo tiempo, Asura, quien fue derribado por Dudy, salió volando lentamente del pozo. Los tendones verdes de su frente estallaron violentamente, y sus ojos miraron a Dudy frente a él. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios en medio del viento aullante. La locura, casi demente, pareció ignorar el dolor causado por el ataque. Sentir el ataque era como identificar a un oponente capaz de sacudirlo.
Luchando, lucha, Asura seguía susurrando estas dos palabras unilaterales. Bajo la mirada de Dudi a través de la máscara, finalmente tuvo un atisbo de reacción. Grita. Un repentino sonido de ruptura resonó en todas direcciones. Asura, tras romper la obstrucción del aire, parecía un rastro de fuego en su cuerpo bajo la constante fricción del aire. Su velocidad alcanzó su punto máximo en un estado indescriptible. Casi instantáneamente, apareció detrás de Dudi. Entonces, levantó su puño derecho y lo blandió rápidamente hacia Dudi. La velocidad del ataque, que ya era incierta, dejó varias imágenes borrosas en el aire. Combate. Asura abrió la boca y rugió con fuerza de Dudi, quien ya había reaccionado. Dudi también cambió su habitual apariencia sencilla al enfrentarse a este ataque. Miró a Asura, quien blandía su puño de hierro con seriedad, y al instante vio las fallas de Asura bajo la sutil influencia de las artes marciales de nivel Gran Maestro. Swish. Vi una luz azul clara en su mano izquierda. La luz no es deslumbrante, pero bajo este poderoso duelo, hay una aura asesina inconmensurable. Sílaba. La mano izquierda de Dudi lanzó un puño de roca aplastante con agua fluyente, y al mismo tiempo que el ataque de Asura, rápidamente desvió su mano selladora. Incluso hasta cierto punto, el ataque de arco de agua fluyente de Dudi debilitó aún más el ataque de Asura. Rumble. El puño derecho de Dudi, que había sido, apretando los puños, salió con suavidad, y la cooperación mutua de izquierda y derecha tomó a Asura por sorpresa. Corta el hierro y rompe el viento. Este puño de hierro, cortante y torbellino, destrozó la pesada armadura biológica del pecho de Asura. Compárese con un oponente como Asura, que usa su poder para reprimir sin cerebro. Dudi, experto en diversas técnicas, es obviamente muy hábil. La fuerza es realmente suficiente. Mirando a Asura, quien era repelido por sí mismo, Dudi agitó la mano izquierda y murmuró para sí. Sin embargo, Asura no tuvo ningún escrúpulo ante este golpe. Ante un oponente tan poderoso, Asura parecía no temer la palabra existencia en su corazón. Cuanto más feroz era el ataque, más fuerte era su deseo de atacar. Toc, toc, toc. La tierra frente a Dudi se hizo añicos gradualmente. Asura corrió frenéticamente hacia Dudi con pasos extremadamente rápidos, cada paso era tierra que salía volando. Tembló. ¡Ay! Asura levantó la mano y agitó el puño, y más imágenes residuales aparecieron frente a Dudi una tras otra. Sin embargo, este ataque indisciplinado, como el de un perro rabioso, no pareció conmover a Dudi. Frente a Dudi, un gran maestro de artes marciales, este ataque está lleno de lagunas. Cubrir, doblar, dividir, romper, agarrar. Diversos métodos de afrontamiento inesperados surgieron uno tras otro en las manos de Dudi. En un abrir y cerrar de ojos, todos los ataques de Asura fueron neutralizados. Al mismo tiempo, Dudi incluso pudo contraatacar rápidamente a Asura en el momento en que todos los ataques fueron neutralizados. Rumble. Otro puño de hierro cortante y torbellino surgió de la mano derecha de Dudi, y este golpe también golpeó a Asura en el pecho, que ya no tenía armadura biológica. Sin embargo, a pesar de la gran área de carne y sangre, el ataque de Dudi causó con éxito un gran daño al cuerpo de Asura. Pero como si ignorara el dolor, Asura juntó las manos y devolvió el golpe a Dudi. El cuerpo de Dudi recibió un puñetazo contundente. ¡Bum! La fuerza del golpe fue tan asombrosa que Dudi usó el puño de roca aplastada de agua corriente para resistir. Pero el suelo bajo sus pies no pudo soportar la presión y se desplomó. Al mirar el brazo izquierdo que resistía, debido al ataque de Asura, las esposas se rasgaron en grandes pedazos del traje. Dudi estaba un poco malhumorado. Suspiró suavemente y dijo con un tono bastante disgustado: «Ay, ya sabía que volvería después de cambiarme de ropa. Es una lástima». ¡Bum! Volutas de vapor flotante rodearon el costado de Dudi, y su impulso ya había empezado a aumentar en el momento en que entró en combate. Sílaba. Al ver que no podía recuperar su costoso traje, Dudi apartó los enormes puños que le oprimían la cabeza. Luego se giró y pateó hacia Asura, alejándose de él al instante. Rugido. Mirando a Dudi, quien se apartó de una patada, Asura rugió, ignorando por completo la sangre que manaba de su pecho. Corrió hacia Dudi de nuevo. Solo que esta vez no salió como esperaba. Tronó. En un instante, el cuerpo de Asura flotó inexplicablemente. Por mucho que girara su cuerpo, no podía moverse en el aire. No solo su cuerpo, sino también vehículos, escombros y edificios por todo Harlem. Todo empezó a flotar con el aire en constante movimiento. En ese momento, Ojo de Halcón, que se había retirado de Harlem, observó la extraña escena. Harlem, y no pudo evitar abrir los ojos de par en par, con una expresión de asombro en su rostro. ¿Qué es esto? Parece una cubierta de cristal que gradualmente revela una esfera translúcida. Parece haber un dragón chino en el centro. Ojo de Halcón gritó con incredulidad. Quizás el aire de Harlem se haya evacuado, causando un enorme vacío. Nick, que estaba junto a Ojo de Halcón, también explicó con una mirada extraña. Sus palabras captaron la atención de los demás al instante. Capítulo 52. Miren. ¿Qué es eso?
dijo un combatiente armado entre la multitud que se retiraba, señalando una esfera semicircular que envolvía todo Harlem. Todos los que se sintieron atraídos por el sonido entrecerraron los ojos y miraron hacia el centro de la esfera. Vi que, en la esfera casi translúcida, una criatura blanca desconocida con la apariencia de un dragón chino volaba sobre Harlem. ¿No está todo Harlem en el vacío ahora? ¿Por qué todavía hay criaturas que pueden moverse libremente? Peter, cuya vista era diferente a la de la gente común, pudo ver de un vistazo que algo andaba mal con esta criatura. Miró a Nick, quien acababa de explicar, con el rostro lleno de dudas. No lo sé. Nick confesó generosamente su desconcierto. Aunque era un agente de nivel 10 bien informado, era la primera vez que veía a esta criatura que solo existía en la mitología china. ¿Qué poder divino tenía la otra parte? Él no sabía nada. ¿Cómo se puede explicar este peculiar fenómeno? ¿Es posible que esto sea lo que creó Dudy? ¿No se quedó también en Harlem cuando nos ayudamos a evacuar? En ese momento, Natasha mencionó entre la multitud con una expresión seria. Y sus palabras intensificaron al instante los nervios de todos. Oh, sí. ¿Acaso Dudy no es chino? ¿A quién más sino a él se le ocurrió algo así? No siempre puede ser el bicho raro, ¿verdad? Mierda. Exclamó un Peter conocedor entre la multitud. Natasha no lo mencionó, él, casi lo olvidó. Realmente subestimamos al presidente interino de esta asociación de héroes. Al ver a todos detenerse y mirar a Harlem con asombro, Nick suspiró profundamente. Nunca imaginó que un estudiante chino de preparatoria recién cumplidos 18 años tuviera un potencial tan grande. Cuando luchó por primera vez contra los hombres lagarto, esto no le sorprendió. Pero al enfrentarse a un bicho raro de nivel dragón que logró derrotar a sus tropas, la tristeza le azotó. ¿Está el gremio de héroes realmente por encima de Shield? ¿De verdad no hay forma de luchar contra los bichos raros? No. Debe haberla. Debe haber una manera de lidiar con eso. Nick recalcó la idea una y otra vez, y tenía una mejor idea de las habilidades de Dudy. Es decir, Dudy debe tener algo similar a un invocador, y este dragón chino es prueba de ello. O el propio Dudy es un poderoso representante en China. Representar a la antigua China para establecer un punto de apoyo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, también debe tener un poder poderoso que la gente común no pueda comprender en la mitología china. En nombre de, representante. Mientras Nick reflexionaba constantemente, de repente se le ocurrió una conjetura audaz. ¿Podría ser que Dudy sea descendiente de alguna deidad china? ¿Por eso tienes un poder tan aterrador? Al pensar en esto, Nick era como un erudito que poco a poco lo comprendía todo y, en secreto, concretaba esta idea. Sin embargo, si Dudy sabía lo que Nick pensaba, solo podía significar que había reflexionado demasiado. La razón por la que apareció el dragón, es solo que cuando lanzó el puño asesino del dragón diente, el poder del viento que causó se materializó. Del otro lado, Dudy en Harlem, rodeado por una serpentina azul en su mano izquierda. El puño de agua aplastante que fluye se usa al máximo. Al mismo tiempo, el ciclón blanco lechoso de la mano derecha se ajusta firmemente a la mano izquierda. En un instante, el gas que salía constantemente continuó fluyendo hacia afuera. El viento es fuerte. El espacio frente a él se fisiona constantemente. En un instante, salió por ambos puños. Con solo escuchar el estruendo, el espacio frente a Dudy pareció agrietarse, y al mismo tiempo, con un viento feroz, un enorme dragón de pelo largo y cuerpo grisáceo surgió de los puños de Dudy. En un abrir y cerrar de ojos, salió de los puños de Dudy. Dos dragones flotaban constantemente en el aire, acelerando su carrera al mismo tiempo. Inesperadamente, apuntó al Asura unicornio inmortal, que flotaba en el aire e inmóvil. Es realmente difícil lograr esto, si no fuera por el aumento que se obtiene al hacer ejercicio todos los días. Es realmente difícil intentar este truco. Al ver que los dos dragones sobre su cabeza estaban a punto de colisionar contra Asura, Dudy se arregló las esquinas de la ropa y caminó tras él sin pensar. Este movimiento puede ser realizado por el puño asesino del dragón de dientes verdaderos, además del aumento que aporta el ejercicio. También se beneficia de la comprensión personal de Dudy en artes marciales tras aprender a hacer fluir agua, triturar roca y cortar hierro con un torbellino. Como un extraño lobo hambriento, mientras fusiona poder constantemente. Combinado con el anterior, se adentró en el puño asesino del dios extraño. Los dos son casi iguales. Trueno. Los dos dragones blanco-grisáceos se arremolinaron violentamente hacia Asura y luego abrieron sus cuencas de sangre y chocaron directamente. En un instante, la esfera semicircular que envolvía el cielo sobre Harlem explotó al instante. En el cielo nocturno, cerca del amanecer, apareció de repente un enorme punto de luz tan deslumbrante como el sol. Este punto de luz, que es como la luz del día, ilumina directamente toda Nueva York en el momento en que se extiende. Y el dragón que originalmente era, el viento desató innumerables tormentas como cuchillas en un abrir y cerrar de ojos al chocar. Uf. Donde sopla la tormenta, todo es silencio. Rascacielos, fuentes, calles. Todo dentro de Harlem fue destrozado por la tormenta. Inundación total.
En el momento en que el efecto de vacío se rompió, el sonido del aullido de la tormenta llegó a los oídos del personal de Shield que había evacuado. ¿Es esta la fuerza del presidente en funciones del gremio de héroes? Aukeye, que lo presenció todo, resistió la luz que no podía ver directamente con sus manos. Mientras apretaba los dientes con dificultad bajo las consecuencias, se sorprendió. Mierda. Peter. La próxima vez llama luz a tus malditos compañeros de secundaria. En ese momento, Natasha, igual que Ojo de Halcón, con los ojos cerrados y la cabeza cubierta con las manos, gritó con fuerza hacia Peter, que estaba detrás de él. ¡Bum! La luz se disipó gradualmente y el sonido ensordecedor desapareció sin dejar rastro en el instante en que rugió la tormenta. Justo cuando todos estaban sorprendidos, la escena frente a ellos volvió a taparles la boca. Vi que el Harlem a lo lejos estaba en medio de la explosión y había sido arrasado. Cualquier cosa. Cualquier objeto, como si al desaparecer la luz, se disipara con ella. Ahora Harlem no tiene nada que ver más que la tierra desnuda. Era como si hubiera sido tragado directamente por un aterrador agujero negro. El polvo se asentó. Al observar el Harlem destruido, todos en Shield parecían perezosos y sus pupilas se contrajeron. Frente a los creadores de tan horrible escena, se dieron cuenta de que estaban con esa persona. Ya hay un abismo infranqueable. Felicitaciones por completar parte de la prueba misión. Gracias a tu excelente desempeño, tu calificación esta vez llegó a S. Felicidades. Has obtenido la calificación para invocar héroes aleatoriamente por el gremio de héroes. Valor de justicia más 100.000. Capítulo 53. El cuerpo experimental de Asura murió en batalla, y quien lo resolvió fue King. Ah, ¿sí? En el laboratorio personal de Kinos, escuchó las últimas noticias con serenidad, como si ya supiera el resultado. Si quien mató a Asura no hubiera sido King, se habría sorprendido. Pero ser asesinado por King parecía razonable. Después de todo, solo él puede derrotar repetidamente a enemigos fuertes. ¿Qué hacemos ahora? Ya no hay planes adecuados para el desarrollo de sujetos experimentales. Después de mucho tiempo, el viejo loco de Norman definitivamente hablará más. Una voz desconcertada resonó en el laboratorio personal de Kenos. Sin embargo, fue rápidamente silenciada por otra voz. Haga lo que haga ese tipo, siempre y cuando se atreva a pensar de otra manera. Que los niños mosquito y el rey león lo maten. ¿Matarlo? Número 76. Eso solo revelaría nuestra identidad y propósito a la organización de seguridad local. ¿Y ahora qué? Vi que no era agradable a la vista. No puede con todo. El sonido se volvió gradualmente más estridente, y en un instante, innumerables voces resonaron en el laboratorio personal de Kenos. Era como si muchas más bocas surgieran de la nada. Silencio. En ese momento, Kinos, sentado frente a la mesa de experimentos, abrió la boca y se contuvo. En cuanto pronunció estas palabras, la escena se quedó en silencio. Luego, miró el panel de datos experimentales que tenía delante. Empujando el marco contra el puente de su nariz, una sonrisa malvada se dibujó en su rostro. Fusión de carne y hueso. De esta manera, el problema del sujeto experimental puede resolverse. Además, la compatibilidad de la carne superará a la de la gente común y se desarrollará al máximo. Eventualmente, evolucionará en una Asura de cuerpo completo. ¿Fusión de carne y hueso? En cuanto salieron estas palabras, las voces circundantes volvieron a sonar. Sin embargo, con la fusión de carne y hueso, el cuerpo experimental se volverá más incontrolable. Sí. Si da origen a la consciencia autónoma, el grado de destrucción superará con creces la imaginación. Una pregunta más. Si usas carne y sangre, ¿no es eso completamente contrario al propósito de la evolución de la humanidad? De repente, surgieron muchas dudas. Una controversia aún más caótica resonó en el pequeño laboratorio. ¡Bum! En ese momento, Kinos, sentado frente a la mesa experimental, apretó el puño derecho y lo estrelló contra la mesa. El poder es inmenso. Sacudió todo sobre la mesa y salió volando. En un instante, el laboratorio volvió a quedar en silencio. No me niegues. Dijo Kinos con voz grave. Contra todo pronóstico, todos sobrevivimos. Este experimento será mi último en Osborne. Después de esto, nos iremos de Osborne. Irme a otro lugar a cumplir mi gran sueño. ¿Vas a otra cosa? ¿Ya aceptaste la invitación de esa persona? Escuchen las palabras de Kenos. Una voz respetuosa resonó en la oscuridad. Sí, ustedes también están listos. Nos movemos. Respondió Kenos. Se giró para mirar hacia atrás, en el rincón oscuro del laboratorio. Clones idénticos y de la misma altura aparecieron en sus ojos. La multitud, que apenas podía ver la cabeza, se extendía hasta la puerta del laboratorio. Por otro lado, tras el incidente, de vuelta en casa, Dudy se desplomó en su cómodo sofá. Gwen y Kinos, que se habían retirado, llevaban un buen rato esperando en casa. Al ver a Dudy regresar, vio a Gwen, que se alejaba de su casa. Inmediatamente ansiaba estar frente a Dudy. Genial. Dudy, ¿cómo se te ocurrió ese movimiento? Ten tiempo para enseñármelo. No me tires fuerte, te aconsejo que regreses rápido. Si no, tu padre morirá cuando te vea fuera de casa.
Mirando a Gwen, con una mirada expectante, Dudy sonrió con amargura. Le indicó a Gwen que se callara. No te apresures, todos pertenezco a la misma organización. Tu hogar es mi hogar. A Gwen no le importó. Comparado con la reprimenda de su padre al regresar a casa, quería aprender habilidades poderosas. Por ejemplo, los 2 dragones que acababan de sobrevolar Harlem. En ese momento, al oír lo que Gwen dijo sobre Dudy, también negó con la cabeza con impotencia. ¿Por qué esta chica no escucha los consejos? ¿O son así las adolescentes estadounidenses? ¿Sienten curiosidad por todo? Regresemos primero, para que nadie dude de nuestra organización. La filtración es inevitable. No querrás que el señor George sepa tu identidad de superhéroe, ¿verdad? En ese momento, Dudy, sin opción, miró a Gwen con sus grandes ojos de espíritu del agua, y no le quedó más remedio que usar un arma letal. Y este truco es realmente muy efectivo para Gwen, que se preocupa mucho por su familia. Miró a Dudy con una mirada, con el rostro apagado, giró la cabeza hacia un lado y resopló suavemente, diciendo con enfado: el presidente interino es un tacaño. Después, abrió las piernas y se dirigió a la puerta. Sin embargo, antes de que pudiera dar 2 pasos, Dudy la detuvo de inmediato. Quítate el traje y le pediré a Genos que te ayude a perfeccionar las demás funciones. ¿Eh? Quítatelo aquí. Delante de ti y de esta persona reformada. ¿Y qué me pongo después de quitármelo? Al oír las palabras de Dudy, Gwen se cubrió el pecho con cierta reticencia. Bajo el traje, no llevaba mucha ropa. Solo una ropa interior lastimosamente fina. Genos, sal tú primero. Al ver la reticencia de Gwen a matarlo, Dudy le dijo con calma a Genos. Y Genos, con naturalidad, se dirigió a la puerta con mucha sensatez. No, te pondrás mi ropa primero. Espera, ¿no deberías salir contigo? Mirando la ropa. Entregado por Dudy, después de que Gwen lo tomó, señaló al impasible Dudy con una cara perpleja. Esta es mi casa, ¿por qué debería salir? Realmente no está bien, saldrás a cambiarte. Mierda. Al escuchar las palabras de Dudy, Gwen lo regañó en secreto. Semejante propuesta la dejó sin palabras para refutar. ¿Quién dejó que este pervertido, que además es compañero de instituto, fuera su jefe? Si no, Gwen no se habría enfadado con este canalla y se habría ido hace tiempo. Vale, lo cambiaré. Gwen suspiró con impotencia, recogió su ropa y se dirigió al baño. Comenzó una rápida remodelación. Lo que Gwen no sabía, sin embargo, era que la cerradura de la puerta del baño estaba rota. Con un ligero toque, la puerta se abre automáticamente. Por no hablar de poder cerrarla con llave. Al cabo de un rato, una maldición histérica salió de la habitación de Dudy. Mierda. ¿Por qué está mal esta puerta? Dudy, ¿por qué no me lo dijiste antes? No me lo pediste otra vez. Capítulo 54. Siguiendo. Al anochecer, el resplandor del sol poniente se desvanece bajo la incesante insistencia de la luna. Una noche corta como la vida, dibujando gradualmente ondas en el horizonte. Junto con aquellos que se empeñan en un carnaval interminable y desperdician el tiempo en la noche, se unieron en el tiempo de ayer. A veces, adormecer los nervios es más doloroso que enfrentar la realidad. Tabdada, después de la ceremonia de graduación, Dudy, caminando a casa, miraba de vez en cuando la ciudad de oro ebrio. Para él, vivir en este lugar donde el crimen y la justicia coexisten, existe una indescriptible sensación de belleza absurda. Chirriante, Dudy, quien abrió la puerta de su casa, sacó una lata de Coca-Cola del refrigerador y se sentó en el cómodo sofá. A su lado, Genos, quien ha estado trasteando con dispositivos mecánicos desde que salió, no ha parado. Maestro, si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Acuerdo con sus requisitos, se ha instalado el despliegue de monitoreo en todas las ubicaciones de la ciudad de Nueva York. Oh, qué duro trabajo. Mirando a Genos, inmerso en la creación de un robot de vigilancia en miniatura, tomó una Coca-Cola, dio un sorbo y luego desvió la mirada hacia la ventana. Tengo información que comunicarte, el hombre que se hace llamar Iron Man, el mismo que salvaste la última vez. ¿Qué armadura se está estudiando en secreto, a juzgar por la vigilancia que acaba de desplegarse? ¿Debería usarse contra nosotros y obligarme a tomar contramedidas? Genos giró la cabeza y le dijo a Dudy mientras ponía en marcha el robot de vigilancia que acababa de crear. Bueno, no descuides este tipo de cosas. Para enfrentarse a una amenaza, debes estar preparado. Dudy tomó la Coca-Cola y dio un sorbo, con la mirada fija en la ventana. Parecía que se esperaba un evento tan inesperado. Genos, sal primero, tengo cosas especiales que hacer. Un momento después, mirando la mano de Genos que finalmente se detuvo, Dudy le dijo pensativo. Y Genos también está listo para salir, vaciarse y pensar en cómo contrarrestar a este hombre llamado Tony. Dicho esto, Dudy salió de la casa con mucha sensatez. Atrapa a los miembros del gremio de héroes. Al ver que Genos se iba, Dudy dejó la Coca-Cola y se puso manos a la obra. Al fin y al cabo, para establecer una asociación de héroes en este mundo, los miembros son indispensables.
El problema es que solo se puede atraer a un héroe a la vez, lo cual es demasiado poco. Cuando se puede jugar con una clasificación más alta, como SSS, sería genial poder optar a más sorteos de héroes. Consumo de clasificación exitoso. Felicidades por atraer héroes de clase S. Mientras Dudy seguía pensando en estas preguntas, la voz del sistema empezó a resonar en su mente. La última vez dibujé un héroe de clase S, no sé si podré dibujar uno esta vez. Al ver el mismo pilar de luz que la última vez iluminarse frente a él, la mirada de Dudy se volvió un poco etérea. No estaba seguro de si aún podría dibujar un héroe bastante fuerte. Pero sentía vagamente que se estaba ahogando. Después de todo, era la orina de este sistema. Es difícil gastar tantos valores de justicia para dibujar una habilidad mejor, y mucho menos dibujar dos héroes de clase S seguidos. Sin embargo, esto ya no importa, ahora tiene un puño asesino de dragón dentado, suficiente para lidiar con el grupo de bichos raros de la Casa de la Evolución. Además, su fuerza aumentará día a día. Consume 10,000 puntos de justicia durante 10 sorteos consecutivos. En ese momento, el pilar de luz frente a él aún no había comenzado a debilitarse. Dudy estaba inactivo, y estaba listo para aprovechar este tiempo libre y empezar a usar los cientos de miles de valores de justicia que había acumulado. 10,000 puntos de justicia consumidos. Felicitaciones por obtener las siguientes recompensas. Arma de Stinger, brotes de bambú, zapatillas de correr de Lightning Max. Al observar los objetos y habilidades inútiles añadidos a la tableta, Dudy se tranquilizó. Después de todo, ¿dónde está esto? Más de 100,000 valores de justicia no pueden destruir nada útil. Continúa. Al ver que aún le quedaban tantos valores de justicia, Dudy dio instrucciones al sistema con calma. Inmediatamente después, hubo otra ráfaga de transmisiones del sistema. Felicitaciones por ganar las siguientes recompensas. Cinturón para vegetarianos Huayron Huecha. Felicitaciones por ganar las siguientes recompensas. Jinete sin licencia, bicicleta, recurso tecnológico de la garra mecánica de Tondi. El tiempo pasó rápidamente, mirando los pocos valores de justicia que le quedaban. Dudy admite haber subestimado este cierto sistema de pingüinos. Especial. Realmente no doy nada bueno. Excepto por algún dinero útil dado por los activos técnicos, todo lo demás es cosa de perros. Otros sistemas de lotería al menos dan una garantía, que en realidad ni siquiera está garantizada. Consume 10,000 puntos de justicia durante 10 sorteos consecutivos. Mirando los últimos 10,000 valores de justicia, Dudy sintió un poco de picazón en la cabeza. En fin, tarde o temprano tienes que fumar, y no necesitas quedártelo. Es mejor intentarlo, tal vez la bicicleta se convierta en una motocicleta. Felicitaciones por ganar la siguiente recompensa. Al escuchar el tono de aviso del sistema al instante, Dudy tomó la lata de Coca-Cola que aún no se había bebido. Bajo la estimulación de un trago de Coca-Cola, comenzó a calmarse gradualmente. Mentalidad podrida. Sin embargo, lo que no esperaba era que el primer disparo fuera tan importante. Arma de Flash Flash. Píldora de asesinato instantáneo Flash Flash. Dudy, al oír este nombre, no pudo evitar apretar la lata con fuerza. Parecía que se estuviera muriendo, sentado y enfermo. Si Dudy no recuerda mal, se supone que Flash Flash es un héroe de clase S. Aunque es uno de los últimos de clase S, también es un héroe de clase S. Sus armas no podrían ser peores. Justo cuando Dudy estaba a punto de sacar la píldora de asesinato instantáneo y echar un vistazo, otra recompensa del sistema volvió a llamar su atención. Chopper atómico del samurái atómico. Chopper atómico. Me voy, es año nuevo. Al observar el último mensaje del sistema, Dudy no pudo evitar frotarse los ojos. No fue hasta que las palabras del panel se mostraron realmente frente a él que finalmente se dio cuenta de que no era falso. Dicen que la anterior píldora de muerte instantánea es una buena recompensa. Entonces, este corte atómico es realmente igual al puño de roca aplastante con agua fluyente, y pertenece a la cima de la recompensa. Acabo de fumar el arma de la píldora de muerte instantánea, y fue perfecto para cooperar con el corte atómico. Ya sabes, el corte atómico es el truco del samurái atómico, el cuarto lugar del héroe de clase S. Pero mató a muchos bichos raros. Más apropiadamente, el hecho de que el samurái atómico pueda tener una posición heroica tan alta es inseparable de su famoso movimiento, el corte atómico. Justo cuando Dudy se sentía un poco feliz por haber obtenido la recompensa máxima, la columna de luz frente a él se disipó por completo. Dudy, quien reaccionó, cerró la tableta frente a él y comenzó a observar qué héroe había sido invocado esta vez. Vi que donde la columna de luz se disipó, una belleza madura con un vestido verde oscuro, de figura alta y rubia. La piel apareció ante sus ojos. Dudy, un poco sospechoso de no haber encendido las luces, apartó la mirada. Entrecerró los ojos y volvió a observar con atención. Esta vez, optó por encender la luz. Clic. En el momento en que se encendió la luz, la hermosa mujer de cintura esbelta, pechos y barrigas mostró con mayor claridad ante sus ojos. Y esta figura exagerada no le pasa desapercibida de Gwen, una niña bien formada. Incluso más llena que Gwen, una niña con un gran corazón. ¿Esto es, nieve infernal? Dudy no pudo evitar escupir.
Miró a la belleza de ojos verdes y rostro delicado, y dijo con expresión seria. Capítulo 55. La habitación estaba brillantemente iluminada, reflejando el rostro casi perfecto de Nieve Voladora. Dudy guardó silencio un momento y finalmente susurró a la nieve que soplaba frente a él. Llámame dentro de poco. En cuanto pronunció estas palabras, la nieve que soplaba frente a él reaccionó de inmediato. Miró a Dudy, que tenía delante, se rodeó la cintura con las manos, inclinó la cabeza y dijo respetuosamente. Señor presidente. No sea tan educado, aún tiene mucho trabajo por hacer. Al observar la humilde apariencia de Chui Xue, Dudy casi olvidó que esta chica de 23 años era una persona orgullosa y con una gran autoestima. Y la razón por la que le asignaron el puesto fue, por supuesto, su capacidad de liderazgo única y una mente y una perspicacia que la gente común no podría tener. Sumado al hecho de que ya había dirigido su propia organización, Dudy se preparaba para encargarle la expansión de la sede del gremio de héroes. Después de todo, el alquiler, la casa se queda pequeña ahora, y ciertamente no es una solución a largo plazo. Dio la casualidad de que esta vez se obtuvieron muchas recompensas financieras, así que, por cierto, entregué este dinero a la sede de la Asociación de Héroes del edificio Blowing Snow. Señorita Blowing Snow, ahora será responsable de los gastos financieros del gremio de héroes y de su diplomacia. Por supuesto, hay tareas ocasionales que debe realizar, así que es hora de perfeccionarlas, dijo Dudy, entregándole algunas tarjetas bancarias a Blowing Snow. Hay fondos técnicos que el sistema remite legalmente. Justo ahora, Dudy echó un vistazo rápido, y los fondos reunidos esta vez ascendieron a 100 millones de dólares. Digan lo que digan, también es algo extraído de cientos de miles de valores de justicia, que Dudy no despreciaba del sistema. No hay problema, déjamelo a mí. Chui Xue hizo un gesto serio, poco común en su momento, y luego tomó la tarjeta bancaria que Dudy tenía en la mano con ambas manos. Por cierto, necesito que compres un lugar adecuado para usar como la sede del gremio de héroes recientemente. Miras los gastos del resto del dinero. Dudy sabe que Chui Xue tiene la costumbre de comprar artículos de lujo, y Dudy no es tacaño con eso. Se trata de su propia persona, y deberían estar satisfechos de inmediato. Es más rentable tratar la relación que el dinero. Después de todo, puede haber más dinero, y solo hay una persona. De acuerdo, señor presidente, ya veo. Blowing Snow asintió. Pero Dudy pudo ver vagamente un atisbo de alegría imperceptible en sus ojos. Jefe, todo el personal ha llegado. Por favor, de acuerdo, lo entiendo. Mirando a la gente de Shield que le reportaba, el rostro de Nick se apagó, y no esperó a que la otra parte terminara de hablar, así que lo interrumpió de inmediato. Tabdada, con pasos apresurados, Nick abrió la puerta de la sala de conferencias. Bajo las miradas cansadas de la multitud, caminó hacia el asiento principal de la mesa cuadrada. Chicos, ha sido difícil últimamente. Sentándose lentamente, Nick miró las personas que no dijeron ni una palabra, hablando con poca cortesía. Sin embargo, con su tono reconfortante, no pareció interrumpir el silencio de la multitud. Sufrir una derrota tan trágica me incomoda. Por no hablar de ser el primero en hablar en silencio. Saben, casi todos aquí son agentes de alto rango involucrados en la campaña de Asura. Entre ellos, debido a su estatus, algunos ya son arrogantes. Pero esta batalla casi extinguió por completo esa arrogancia en sus corazones. Ante este tipo de reunión para discutir la revisión, por supuesto, nadie quiere abrir la boca. Mirando la enorme sala de conferencias, solo el sonido de una respiración agitada persistiendo en el medio, el rostro de Nick se hundió y dijo con un suspiro profundo. Los reveses del pasado son el primer golpe que la realidad nos ha dado. Pero esa también es la medicina para el progreso. Admito que la batalla fue un error en mi toma de decisiones. Les confieso que nada como esto volverá a suceder. De ser así, renunciaré al cargo de director general. Nick habló en voz más alta, y al desarrollar sus últimas palabras, lo hizo con un tono serio y franco. Renunciando, todos los que oyeron estas palabras miraron a Nick, quien ocupaba el asiento principal. Aunque los pilares, como Coulson y Lee, se resisten, también lamentan a este viejo líder que los ha seguido durante tantos años. No pudieron evitar preguntarse si las palabras de Nick fueron demasiado. Al ver que todos finalmente reaccionaron un poco ante sus palabras, el corazón de Nick brilló con un destello de alivio. Continuó. El mundo confía en nosotros y la gente nos admira. Merecemos ser los pioneros de este mundo. Chicos, el gremio de héroes es una organización poderosa, es cierto. Pero eso no significa que vayamos a rebajarnos a ellos para siempre. La mejora continua es nuestro lema. Somos los verdaderos guardianes de este mundo. Dijo Nick en voz alta. Y sus palabras también estimularon profundamente los nervios de esos agentes. Lleven la gloria de proteger el mundo y nunca sucumbir a los demás. Mirando a la gente, cuyos ojos se iluminaban gradualmente, Nick estaba a punto de decir algo más. El reportero a su lado le entregó un documento con cara de disculpa. Jefe de la oficina, esta es la información más reciente sobre el gremio de héroes. El reportero se acercó al oído de Nick y susurró. Nick respiró hondo, tomó la información en su mano y luego levantó la vista.
Sin embargo, esto no era bueno, pero la mirada al instante le hizo fruncir el ceño. Todos observaron la expresión gradualmente solemne de Nick. Bajo la influencia de Nick, sus expresiones, que antes aún estaban muy emocionadas, se transformaron al instante en perplejas. Swish. Cuando Nick abrió los datos, la información se mostró al instante en el centro de la mesa de conferencias. Como se trataba de inteligencia general, Nick no se ocultó demasiado y observó con generosidad cómo la información en su mano aparecía como un plano en la mesa de conferencias para referencia de todos. Informe financiero del gremio de héroes. Mirando el plano frente a él, Coulson no pudo evitar, pero me preguntó. Esta es la información más reciente. Nick se tapó la boca con las manos y susurró. La voz parecía no tener fuerza en ese momento. Las finanzas muestran que $3 millones, $7 millones, $18 millones, un total de $100 millones. Coulson se frotó los ojos, un poco incrédulo ante lo que mostraba el plano. $100 millones. O remesa legal. ¿Qué es este concepto? Coulson conocía a Dudy y conocía su situación financiera. ¿No es solo un recién graduado de la preparatoria? ¿Cómo es que de repente tienes un patrimonio tan grande? Nick miró atónito a Coulson de reojo y susurró su opinión. No te sorprendas demasiado, Dudy es un estudiante de preparatoria. Pero no lo olvides, también es el presidente interino del gremio de héroes. Supongo que este fondo fue enviado por miembros de la rama del gremio de héroes en otras regiones, dijo Nick en voz baja, y luego continuó con su suposición. Los recursos financieros acumulados pueden demostrar que algunos miembros de la asociación de héroes pertenecen a la élite con fuertes recursos económicos. Por ejemplo, una gran familia en el mundo o un gran chaebol que controla el destino de un país. También deberían estar apoyando secretamente al gremio de héroes. En este punto, nadie habló para refutar. Por ahora, esta es la única explicación lógica. Sin embargo, visto desde esta perspectiva, Dudy no es nada sencillo. Poder concentrar tantos activos puede considerarse un gran atractivo. Capítulo 56. Gwen, escuché que vas a trabajar en Osborne. ¿De verdad? Mientras el sol de la mañana brillaba sobre la mesa del comedor, George cogió una taza de café humeante, le dio un sorbo y le preguntó tranquilamente a Gwen, que estaba a punto de salir. No voy a ir a Osborne. Al oír las palabras de su padre, Gwen le dijo torpemente a George mientras se ponía las zapatillas. ¿No vas? Recuerdo que solías ir a Osborne de prácticas cuando estabas en la escuela. ¿Por qué cambiaste de opinión de repente? En cuanto a la carrera y los estudios de su hija, George nunca interfirió demasiado. La decisión es cosa de Gwen. George solo la acompaña ocasionalmente para darle algunas sugerencias. Pero muchas veces también me preocupa mucho el desarrollo de Gwen. Además, Gwen es su propia hija, y él también tiene un corazón sincero cuando pregunta. Encontré un trabajo que me conviene más, y hoy voy a ir allí a trabajar. No muy lejos, cerca del Parque Pelan Bay. ¿Parque Pelan Bay? ¿Hay alguna empresa ahí? Al oír la explicación de Gwen, George se quedó un poco perplejo. Sí, ¿cómo se llama? ¿Seguridad? ¿Bar del centro? Probablemente significa eso. Ay, papá, no te preocupes, no hay problema. Gwen confundió algunas palabras, pensativa, y salió rápidamente de la casa. Después de todo, si le contaba a su padre que trabajaba al lado de Dudy, no sabía cuántas cosas raras le pasarían por la cabeza. Es aquí. Mirando la enorme mansión frente a él, Gwen buscó la ubicación de Dudiza en su móvil y no pudo evitar preguntarse si Dudy se habría equivocado. Si Gwen no recuerda mal, se supone que esta es la mansión de un duque, que costó decenas de millones de dólares cuando se subastó por primera vez en el mercado. Con tanto dinero, ¿cómo pudo Dudy llevársela? Cuando vea de Dudy más tarde, deberá preguntar para entender. Justo cuando Gwen bajó la vista y pensó en esto. Algo irracional, la mansión frente a él se abrió lentamente ante él inexplicablemente. ¿Qué pasa? Al ver la puerta que se abría de repente, Gwen abrió los ojos de par en par, pero él seguía sin atreverse a dar un paso más. Si este era realmente el lugar que Dudy compró, sería ridículo. En lugar de comprarlo, Gwen preferiría creer que Dudy lo alquiló. No seas tonta, entra. Mirando a Gwen, parada estúpidamente en la puerta, reacia a aceptar la realidad, Dudy dijo con impotencia por el busca. Y las palabras de Dudy también pusieron fin a las dudas de Gwen. Con pasos cautelosos, Gwen parecía no haber visto el mundo. Mientras observaba los alrededores, también buscó a Dudy en la enorme mansión. Dios mío. ¿Césped premium? ¿Y una fuente de piedra tan grande? No te equivoques, ¿verdad? Al mirar el épico edificio frente a él, Gwen no pudo evitar suspirar desde el fondo de su corazón. Solo se estima que el césped verde de 360 días tiene un valor considerable. Sin mencionar estos edificios históricos de Europa Occidental. No sería exagerado decir que esta finca es un parque patrimonial, porque es demasiado grande. La idea de trabajar libremente en este lugar, que podría considerarse una atracción, hizo que el corazón de Gwen se sintiera un poco incontrolable. Gwen, ¿eres? El presidente ya te espera adentro.
En ese momento, una voz femenina, despreocupada pero seria, interrumpió la alegría interior de Gwen. Gwen levantó la vista hacia el origen de la voz. Vi a una mujer con botas negras de cuero por encima de la rodilla y un vestido verde oscuro aparecer frente a ella. Y lo que más atrajo la atención de Gwen fue, naturalmente, el busto envidioso de los demás. Al escuchar las palabras de la nieve que caía, Gwen no prestó mucha atención al principio. Simplemente se miró el pecho y descubrió que aún había una gran diferencia. Esto hizo que Gwen se sintiera un poco inferior al instante. ¿Tú eres? El infierno sopla nieve, solo dile que sople. Snow. Ella me ayudará con los documentos administrativos y los gastos financieros del gremio de héroes. En ese momento, Dudy salió de detrás de Blowing Snow y le explicó a Gwen con una expresión despreocupada. Gwen casi entendió las palabras de Dudy. Probablemente se refería a un puesto como secretario o logística. En fin, no importa, lo que importa es de dónde sacó tanto dinero este Dudy. Alquiló una mansión tan grande. Con esta pregunta en mente, Gwen le preguntó generosamente a Dudy, ¿tú, de dónde sacaste tanto dinero para alquilar una propiedad tan grande? Sin embargo, la respuesta de Dudy la hizo reacia a aceptar la realidad. ¿Alquiler? Lo compré. Comprar, dijiste que compraste aquí. Al escuchar el tono monótono de Dudy, la mano de Gwen tembló involuntariamente. Observó la expresión de inutilidad de Dudy como si tragara saliva. Nerviosa, casi tartamudeó. ¿Qué cara tienes? ¿Desconfías de las habilidades de la asociación de héroes? Mirando a Gwen petrificada, Dudy no pudo evitar quejarse con cierta gracia. ¿Es este el poder financiero del gremio de héroes? Genial. ¡Qué mansión tan grande! Dios mío. Tras unos segundos, Gwen, que poco a poco reconocía la realidad, parecía un pequeño hámster caído en un granero, sonrió y suspiró con fuerza hacia Dudy. Sin embargo, su alegría fue interrumpida por un visitante desconocido. Es una mansión realmente bonita, debe ser muy cómodo vivir aquí. Todos miraron la puerta al unísono, solo para descubrir que un nuevo desalmuera con una gabardina completamente negra y un parche en el ojo, se pavoneaba hacia todos. Director Nick, parece que no ha llegado en el momento adecuado. En ese momento, Chui Xue, de pie junto a Dudy, dijo con expresión solemne, no soy hostil, solo vengo a Dudy. Un evento astronómico. Ah, ¿sí? ¿Eventos celestiales en México? Que yo sepa, solo fue un martillo de forma extraña. ¿Pero qué tiene esto que ver con nuestra infancia? Al ver a los dos decir algo que no entendían en absoluto, Gwen le preguntó a Blowing Snow con curiosidad. ¿Parece que sabe algo asombroso? Esta es mi responsabilidad, ya que la usan las personas que crecerán. Por supuesto, es necesario investigar el estado actual del mundo y a las personas clave. Blowing Snow se llevó las manos al pecho y le dijo a Nick con un tono muy hostil. Después de todo, otra organización tiene el mismo impacto en el mundo. No solo Nick, Blowing Snow también es bastante cauteloso entre sí. Blowing Snow, lleva a Gwen a visitarnos. Después de eso, deja que Gwen se encargue de la tarea que le había encomendado. Mira, me encargaré yo mismo. Al ver a los dos bandos ansiosos por luchar en el acto, Dudy hizo un gesto con la mano hacia Nieve Voladora. Indíquele que deje este archivo en paz. Y tras oír la nieve soplando, no le quedó más remedio que hacerlo. Como miembro del gremio de héroes, aún siente cierto afecto por este joven líder del gremio que satisface sus pequeñas preferencias. Bien, encontré a una civil con gran capacidad para los negocios. En tan poco tiempo, la información se sintió claramente. Supongo que debió de abandonar la CIA. Mira la figura de Nieve Voladora cargando a Gwen mientras se desvanece. Nick no pudo evitar hacerse una idea aproximada de esta chica que habló sin contemplaciones. En resumen, ¿para qué estás aquí exactamente? Al ver la expresión pensativa de Nick, Dudy dijo con indiferencia. Y Nick, al oír lo que dijo Dudy, descartó de inmediato la conjetura sobre la nieve soplada. Vayamos al grano. ¿Sabes de los eventos celestiales en México, verdad? Aunque suene ridículo, un martillo cayó del cielo. Pero, ¿sabías que recientemente también había un tipo que se hacía llamar Thor, el dios de Thor? Intentaba desesperadamente acercarse al martillo, y parecía que intentaba levantarlo. Continúa, te escucho. Dudy probablemente adivinó lo que pasaba, y bajo su mirada penetrante, Nick prosiguió explicando su propósito, sobre este maníaco que se hacía llamar Thor y ese martillo. Me gustaría invitarte a visitar México juntos. ¿Cómo? ¿Acaso Shield también quería pedirme prestada la mano para descubrir la verdad sobre este asunto? ¿O prefieres pasar por encima de mí? Cuéntame más sobre este martillo. Al ver la mirada segura de Nick, Dudy descifró sus verdaderos pensamientos. Y Nick supo que Dudy lo había descubierto, y también dijo con franqueza. Todos saben que Dudy es un manitas, no alarmado ni bien informado. ¿No tienes curiosidad por saber si realmente es Thor? ¿O no quieres saber que Asgard existe? En caso de, ¿es cierto? Al escuchar el tono misterioso de Nick, Dudy, por supuesto, supo que era cierto. Es solo que no quiere decirle a Nick la verdad del asunto por el momento. Y comparado con estos, también es bueno presenciar el nacimiento de Thor, el dios del trueno, en la tierra.
Al menos para un fan de Marvel. Capítulo 57. Butch, de camino a México, Nick miró a Dudy, que estaba aturdido mirando el cielo en el camino, y no pudo evitar preguntar. ¿Cómo? ¿Te mareas en el avión? No. La expresión de Dudy seguía indiferente, y ante la pregunta de Nick, no quiso responder con seriedad. Pensando que Nick tendría que hacerse muchas preguntas después, Dudy incluso lamentó no haber venido solo. Entonces, ¿qué clase de existencia es tu asociación de héroes? ¿Cómo surgió esa persona reformada? Ese nivel de tecnología obviamente no proviene de la Tierra, ¿verdad? Nick sabía que no había muchas oportunidades de estar a solas con Dudy. Para comprender mejor la información útil de la asociación de héroes, le preguntó a Dudy directamente y con valentía. Y Dudy no parecía querer hablar con Nick. Observó la seriedad de Nick y respondió con indiferencia. No me gusta que me molesten. Tú, de acuerdo. Al ver la mirada indiferente de Dudy, Nick no hizo más preguntas. La persona que molestaba a este destructor de Asura sin duda molestaba a este monstruo que destruyó el avance. Fuerzas de Shield. Es algo inimaginable. En ese momento, Nick desvió la mirada y dejó de mirar a Dudy. Para la especulación de Genos, puede llegar a innumerables resultados. Por ejemplo, de un científico poderoso. O digamos que es producto de tecnología alienígena. Tecnología alienígena, al pensar en esto, Nick de repente pareció saber algo extraño. Puso una expresión alegre. Ah, sí. ¿No ha habido casos de residentes de la Tierra llevados y transformados por civilizaciones alienígenas antes? Y hay más de uno o dos casos así. ¿Podría decirse que Genos es realmente el producto de ser transformado por una civilización de latitudes altas? ¿O acaso la sociedad de héroes estuvo en contacto con civilizaciones alienígenas mucho antes de Shield? ¿Finalmente dio a luz a una creación como Genos? ¿Para actuar como miembro del personal del gremio? Así que parece muy probable. Después de todo, no todos en el gremio de héroes parecen personas comunes. Además de confiar en uno mismo para hacerse más fuerte, solo queda seguir fortaleciéndose mediante la influencia de fuerzas externas. Cierto. Así debe ser. Boom. Bajo la constante reflexión de Nick, el avión aterrizó lentamente. Por fin llegaste a tu destino. Dudy. ¿Qué hay del director Nick? Al ver cómo Dudy bajaba del avión, Coulson, que lo esperaba, dijo con cara de desconcierto. Oh, he estado sentado en él. Al verlo reflexionar un rato, reírse un rato, debería haber pensado en algo alegre. Dudy señaló el lugar y explicó con una expresión inexpresiva. Y justo cuando Coulson estaba a punto de entrar a buscar a Nick, este salió fantasmalmente. ¿Jefe? Al ver la sonrisa de Nick, Coulson se sintió aún más desconcertado. Coulson, ve primero y que alguien lleve a Dudy al lugar de los hechos. Tengo algo importante que hablar contigo a solas, dijo Nick con seguridad. Entendido, por favor, señor Dudy. Al oír las palabras de Nick, Coulson ordenó de inmediato que alguien corriera al lugar. Escena con Dudy. Por otro lado, Nick también fue muy directo. Le indicó a Coulson que subiera al avión e inició la conversación directamente en el avión. Jefe, vamos a la sala de conferencias para hablar de asuntos importantes. También hay alguien especial aquí. Antes de que Coulson terminara de hablar, Nick lo interrumpió de inmediato. Coulson, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegó Genos aquí? ¿Genos? ¿Esa persona que se transforma? Al oír a Nick hablar de esto de repente, Coulson frunció el ceño. ¿Alguna vez has pensado que el gremio de héroes tiene algo que ver con tecnología alienígena? ¿Tecnología alienígena? Este tipo de cosas, al ver la mirada pensativa de Coulson, la expresión de Nick se relajó. Es como si lo viera todo a través de todo. ¿Quieres decir que el gremio de héroes cuenta con la ayuda de civilizaciones alienígenas? Simplemente, sin esperar a que Coulson terminara, Nick lo interrumpió de nuevo. Sacó un cigarrillo del bolsillo y dio un sorbo. La verdad es que no estoy seguro de esa idea. Pero esta especulación es una explicación bastante razonable. Si lo piensas, la banda de la Asociación de Héroes, incluyendo a Dudy, es casi completamente desconocida. Aparecieron de la nada, sin encontrar información. Casi pensé que eran extraterrestres disfrazados. Al escuchar las palabras de Nick, las dudas iniciales de Coulson se desvanecieron repentinamente. Incluso parece ser cierto. Siempre es bueno tener el principio, y las dudas detrás de él se especulan lentamente. En resumen, esta suposición, no dejes que, Dudy lo sabía para no asustar a la serpiente. Al ver la expresión de confianza de Nick, Coulson también asintió. Este es Meowamer. Tiene un estilo genial. Dudy, quien fue llevado al lugar por profesionales, no prestó mucha atención a los dos misteriosos agentes de Shield. En lugar de preocuparse por ellos, Dudy estaba más preocupado por el propósito original de su visita. ¿Cómo? ¿Quieres intentar levantarlo? Mucha gente lo ha intentado antes, pero no han logrado levantarlo. En ese momento, Nick no se dio cuenta cuando apareció repentinamente detrás de Dudy. Miró a Dudy fijamente el martillo y no pudo evitar burlarse. No, gracias. Mirando el martillo maullar que tenía cerca, Dudy se negó rotundamente.
Después de todo, este tipo de cosa no es un segundo aturdido ni alguien con la fuerza de Odín, y no se puede levantar. Dudy aún lo sabe. ¿No lo intentas? También quiero ver si la persona que derrotó al Asura puede levantar este martillo. Es mejor chismear que... En un instante, una enorme vibración vino del exterior. Inmediatamente después, una luz dorada se reveló desde afuera. Parecía que el movimiento no es normalmente grande. ¿Qué está pasando? Justo cuando Nick estaba desconcertado, Dudy estaba muy tranquilo. Sabía que finalmente había llegado el momento. Capítulo 58. ¿Qué pasó? Al observar la luz que provenía del exterior, Nick frunció el ceño, miró al personal de seguridad a su lado y su expresión era extremadamente solemne. Como solo habían pasado unos días desde el incidente de Asura, Nick, afectado por el incidente, se encontraba en un estado mental muy delicado. Si ocurre otro evento importante, Nick no podrá comérselo. No sé, parece ser un robot de acero. ¿Robot? Al observar al personal de seguridad que vino a informar, una pizca de sorpresa brilló en los ojos de Nick. Cuando se trata de robots, Nick es naturalmente el primero en pensar en Tony, un tipo que ha estado empapado en metal todo el día. ¿Pero por qué está Tony aquí ahora? ¿Es para prometerse unirse a Shield? Con un toque de curiosidad, Nick saludó a Dudy. ¿Vamos? ¿Vamos a echar un vistazo? Vamos. Dudy le estrechó la mano y respondió con naturalidad. Afuera, una deslumbrante luz dorada alcanza el cielo como una marea, parpadeando. Con el resplandor continuo. La tierra mexicana, originalmente cálida, desprendía un viento fresco bajo el haz de luz. E inmediatamente después de que la luz se apagara, el viento que se elevaba desde el suelo llano también se disipó rápidamente. Es solo que hay algo más en la tierra originalmente desnuda. Un objeto humanoide con un par de esquinas afiladas y una cabeza hueca de acero. Tony. ¿Eres tú? ¿Cómo llegaste aquí en este momento? ¿Ya te decidiste? Al observar al gigante de acero de casi 3 metros de altura, Coulson, al enterarse de la noticia, dio un paso al frente y preguntó con desconcierto. Para él, el único ser en la Tierra capaz de manipular esta criatura humanoide de acero era Tony. Excepto, por supuesto, esa persona transformada del gremio de héroes. Tony. Antes de la reunión, este era mucho más alto que él, y Coulson vio que la otra parte no respondía. Distánciate rápidamente. Sin embargo, antes de que pudiera retroceder muchos pasos, hubo un atisbo de reacción en la cabeza vacía de esta extraña criatura. Al ver que la cabeza emitía repentinamente una luz desde su interior, Coulson presentía vagamente que algo andaba mal. Porque cuando la luz se encendió, sintió claramente que la temperatura alrededor de esta extraña criatura comenzaba a subir bruscamente. Zumbido. Un rugido prolongado resonó desde la cabeza de esta creación de acero. En un instante, se sintió claramente un rayo caliente. Salió disparado de su cabeza y se dirigió directamente hacia Coulson, quien se retiraba. Afortunadamente, Coulson, como agente de alto rango, ya había tomado algunas precauciones cuando presentía que algo andaba mal. Lo vi girar bruscamente hacia un lado. Apenas esquivó el rayo de calor mortal. Es solo que su traje carbonizado por el rayo no tiene remedio. Coulson. Retíralo rápido. Al mismo tiempo, Nick, que se apresuraba, le gritó a Coulson. Sin embargo, el descarado monstruo de acero no parecía soltarlo. Vi que repetía su vieja técnica, acumulando energía en su interior, y quería usar el rayo de calor para matar a Coulson en el acto. Sin embargo, en este momento crítico, una mujer con un extraño atuendo salió disparada repentinamente desde un lado con una espada pesada, directa hacia el monstruo de acero, deliberadamente excitado. ¡Bum! Un chirrido de acero rozándose repentinamente se escuchó en la escena. El alto monstruo de acero recibió al instante una ráfaga de fuego en el pecho. ¿Qué es esto? Así que Coulson, que había escapado, regresó con Nick y Dudy. Miró a la expresión tranquila de Dudy y le hizo preguntar con cara de desconcierto. Guardián del tesoro de Odín. Destructor. Dudy se llevó las manos al pecho y dijo con expresión indiferente. Odín. Destructor. Al oír las palabras de Dudy, Nick y Coulson se sorprendieron al unísono. Pensaron que el hombre que se hacía llamar Thor no era más que un loco. Inesperadamente, resultó ser cierto. Sin embargo, esto no fue lo que más sorprendió a los Nick. Lo que más sorprendió a Nick fue, ¿cómo lo sabía este tal Dudy? ¿De verdad era un manitas? ¿Conocía bien la astronomía, pero no la geografía? ¿El adivino y profeta más poderoso de la Tierra? Esto también. ¿Cómo supiste que era Odín? ¿Custodiado por el tesoro? ¿Existe realmente Asgard? ¿Dónde están ahora? Nick sabía que sus palabras eran ridículas. Después de todo, se trataba de un personaje que solo existía en la mitología nórdica. Sin embargo, las cosas habían llegado a este punto, ¿cómo podía estar tranquilo sin preguntar? Por supuesto, en otros planetas, la Tierra dará a luz a este tipo de monstruo. Dudy adoptó una expresión natural. Señaló al destructor que luchaba contra la guerrera y dijo con naturalidad. Sin embargo, las palabras aparentemente discretas de Dudy dejaron a Nick y Coulson sin palabras por un momento. Vi que la Tierra no dará a luz a tales monstruos.
¿No eres solo un monstruo nacido en la Tierra? Sin embargo, a pesar de pensarlo, Nick tenía otra duda. Dado que este chico, Dudy, sabe que esta cosa proviene de otros planetas, ¿también ha tenido contacto con otros planetas? De lo contrario, ¿cómo podría saber tanto? Esto es claramente contradictorio. Pensando en esto, Nick combinó su conjetura anterior. Sin duda, esta idea es más decisiva. El poder de Dudy, y ese hombre de la transformación, deben provenir de otro mundo. No es un producto. De la Tierra o de la superación personal. Oye, ¿no vas a subir a ayudar? ¿No eres un representante de los gremios de héroes? ¿No debería este tipo que está saboteando a su alrededor ser derribado ahora mismo? En ese momento, viendo cómo la pelea se intensificaba, Coulson, que estaba a un lado, no pensó mucho. Miró a Dudy, quien era el más capaz de detener todo esto frente a él, y preguntó en voz alta. Sin embargo, no esperaba que las primeras palabras de Dudy lo dejaran sin palabras por un momento. ¿Por qué debería ir a ayudar? ¿No se conoce a Sushiel como la agencia de apoyo logístico, de ataque y defensa estratégica de la patria? ¿Cómo suben a ayudar? La razón por la que Dudy dijo esto no es porque no quisiera arrebatarle el valor de la justicia. Es que incluso si actuara, no obtendría mucho valor de justicia. Porque Thor eventualmente derrotaría al destructor. Si no puede actuar por sí mismo, no serviría de nada. Al contrario, es muy probable que acabe con la oportunidad de Thor de convertirse en Thor. Cambiaría el universo entero. Es como si Dudy no hubiera intervenido en la persecución de Peter por parte de Gwen en Osborne. Porque una vez que ataca en este momento crítico, puede causar cambios trascendentales. Vino esta vez solo para presenciar el nacimiento de Thor, nada más. Digi. Justo cuando Nick y los dos observaban ansiosos la feroz escena de la batalla, el timbre del teléfono móvil en los brazos de Nick rompió inesperadamente ese breve momento de tranquilidad. ¿Hola? Preguntó Nick, quien colgó el teléfono, con algo de impaciencia. Habría sido una buena oportunidad para ver cómo se comportaban los guerreros asgardianos. Pelearon. Distraído por otras cosas, el tono de Nick era, naturalmente, muy hostil. Sin embargo, la información que le transmitieron al otro lado del teléfono le impidió prestar atención a la batalla en este bando ni por un instante. ¿Qué dijiste? ¿Qué hay de Rumlow? Preguntó Nick con expresión solemne. A través del sutil cambio en su expresión, Dudy, quien estaba a su lado, pareció detectar un rastro de ira oculto en ella. Dudy había visto esta expresión, aunque es poco común. Pero Dudy lo sabía. Esta es la expresión de la destrucción de un juguete querido. Capítulo 59. Jefe, ¿qué ocurre? Al ver el sutil cambio de expresión de Nick, Coulson, quien había trabajado con él durante muchos años, también pareció presentir que algo andaba mal. Entra y habla. Al oír las condolencias de Coulson, Nick miró significativamente a Dudy. Luego, con decisión, invitó a Coulson a hablar en tierra de nadie. ¿Pasó algo importante? Coulson, quien había viajado hasta el interior de la base de investigación con Nick, estaba desconcertado. Rumlow y Kinos se rebelaron, él es el hombre de Hydra. ¿Qué? Al escuchar la seria explicación de Nick, Coulson apartó la mirada con los ojos entrecerrados. Sentí una sorpresa indescriptible. Los agentes novatos que habían planeado acechar en Osborne con Rumlow han, sacrificio, fin. Los restos fueron encontrados en las alcantarillas de Nueva York. He dispuesto que la gente se lleve su cuerpo instalado. Además, las personas de abajo encontraron programas de rastreo encriptados en sus. Nick se detuvo ante esto, sus manos apretadas en puños emitieron un crujido. La propuesta original de organizar que estos agentes novatos entraran en Osborne con Rumlow fue una orden suya. Ahora que esto sucedió, el corazón de Nick naturalmente se sintió mal. Pero al mismo tiempo, había un fuego en su corazón. Este fuego que ardía en su pecho parecía recordarle a Nick a sí mismo en todo momento. No erradiques a Kinos. Nunca te detengas. Al observar el silencio de Nick después de hablar, Coulson, como un viejo compañero, le puso suavemente una mano en el hombro. Luego dijo con pesar, el sacrificio vale la pena. Algún día duplicaremos la apuesta contra este bastardo. Es solo cuestión de tiempo antes de que lo descifre, y entonces haré que Kenos se arrepienta de lo que hizo hoy. La expresión de Nick volvió a la calma y dijo categóricamente, ¡Bum! En ese momento, justo cuando ambos consolidaban sus pensamientos internos, una serie de enormes sacudidas emanaron repentinamente detrás de ellos. ¡Yujuju! Mientras caía un rayo. Desde el cielo, impactó el Mjolnir en la base de investigación. Este martillo, que nadie podía levantar, flotaba inexplicablemente. Tras un breve instante, atravesó la pared de la base y salió volando. Parece que hay que prestar atención a las cosas aquí. Al observar el enorme agujero abierto por el martillo, Nick se dijo a sí mismo mientras salía a grandes zancadas. Llegas tarde y te perdiste lo mejor. ¿Se acabó? Preguntó Nick, quien siguió las huellas del martillo y llegó hasta el lugar de la batalla. De hecho, no le importa perderse la batalla. Los alrededores de la base de investigación están llenos de hombres de S.H.I.E.L.D., reexaminando el curso de la batalla. No hay información útil que perder.
Además, los dioses y las historias de Asgard están escritos y registrados. Bien, he visto todo lo que debía ver. Hora de irnos. Observando el final de la batalla, Dudy se frotó los ojos e indicó que estaba listo para partir. Después de todo, con toda su fuerza, ya no existía la frescura de ser una persona común. Para Dudy, solo había aburrimiento. En ese momento, al ver la figura de Dudy, listo para irse, Nick no se quedó. Porque retener a un hombre fuerte y reticente solo es el resultado de un rechazo despiadado. Tarde en la noche, Dudy descendió lentamente del avión enviado por Nick y regresó a la mansión. A continuación, era hora de retomar el rumbo. Era hora de investigar el problema en que nos van. Justo después de que Dudy cerrara la puerta del castillo, Gwen, con aspecto abatido, volvió a abrir la puerta. «Genos, ¿estás libre? Hazme un favor». Como un antiguo castillo para oficina y descanso, Gwen encontró a Genos, que fabricaba piezas mecánicas en cuanto entró. Sin embargo, Genos no parecía prestarle mucha atención. Mientras depuraba cuidadosamente las piezas mecánicas que tenía en la mano, respondió con voz fría: «No hay tiempo. La tarea que me encomendó el maestro aún no ha terminado». «¿Eh? ¿Es tan impersonal?». Tras quejarse, Gwen se sentó en el sofá del salón. Su expresión era particularmente deprimida. «Si tienes algo, dilo, no te lo guardes en el corazón». En ese momento, Dudy se acercó a Gwen en silencio y le preguntó: «¿La cagué? Metí la pata en la tarea que me encomendaste. ¿La cagué?». Al escuchar el tono algo frustrado de Gwen, Dudy abrió su panel de datos con recelo. Al ver que hoy sí había una suma de justicia en la cuenta, Dudy no pudo evitar preguntarse qué quería decir Gwen con «metí la pata». Tras escuchar la pregunta de Dudy, Gwen comenzó a explicar lo sucedido. «Con la tarea que me encomendaste, mi lucha contra el crimen en Manhattan habría ido bastante bien. Pero el delincuente huyó a un casino clandestino. Me perseguí y finalmente lo atrapé. ¿No es genial? ¿Cuál es el problema?». Al escuchar la descripción de Gwen, Dudy pareció desconcertado. «Ese casino clandestino es la sede de Gine. ¿Sabes lo odioso que es este tipo de Kim? No me preocupa la amenaza que Kim pueda representar para mí, solo me preocupa que afecte a mi familia». Dudy, el personaje que invoca viento y lluvia en Nueva York, sin duda lo sabe. Es solo que, al escuchar a Gwen decirlo, a Dudy se le ocurrió una idea que le haría ganar muchos puntos de justicia. «Vientos de nieve, puedes ir con Gwen mañana. Comienza Sven Point». ¿Nieve descontrolada? Al oír que Dudy quería dejar ir a Chuixue, pensó que Dudy iría personalmente con Gwen, y de repente se sintió un poco confundido. «¿Sabes? Nieve descontrolada es solo una civil encargada del apoyo logístico. Y es una chica tan delicada. Seguirse a sí misma a ese lugar, Gwen sintió que solo la hundiría». En ese momento, Dudy pareció percibir las dudas en el corazón de Gwen. Dijo: «No subestimes a nadie». Dicho esto, Gwen siempre se sentía un poco mal. Estaba pensando si llamar a Peter mañana. Después de todo, varias personas tienen varias garantías. Capítulo 60. Dije que nos veíamos aquí, ¿por qué no he llegado todavía? En la puerta de una tienda de conveniencia en West Midtown, el amanecer se reflejaba en el rostro de Peter. Sin embargo, el cálido sol no pareció calmar su ansiedad. Se sentó tranquilamente en un banco frente a la tienda, como un adicto al trabajo con prisas. Cuando se sintió mejor, sacó su teléfono y confirmó la hora una y otra vez. «Oye. Qué larga espera». En ese momento, una voz familiar llegó a los oídos de Peter. Al final de la calle de West Midtown, Gwen, con una sudadera, se recogió una coleta y caminó rápidamente a su lado. Sin embargo, para su sorpresa, junto a él había un hombre asiático con un vestido verde oscuro y un abrigo blanco y esponjoso. Aunque los asiáticos han estado exportando a Estados Unidos, no son bien recibidos. Pero Peter no lo cree así. Con solo mirar sus delicados rasgos faciales y el ligero maquillaje, es solo un momento de exploración. Es suficiente para muchos. Los prejuicios raciales desaparecen. Además, Peter sigue siendo un chico puro y amoroso, sin prejuicios raciales. Aún así, Peter resistió el impulso instintivo. Es de mala educación mirar fijamente a los demás todo el tiempo, y Peter ya tiene a alguien que le gusta. «Buenos días, ¿quién es?». Peter, apartando la vista del cuerpo de Blowing the Snow, saludó con amabilidad. En ese momento, la inquietud en su corazón desapareció. En su lugar, hay un atisbo de timidez ante las bellezas extrañas. «Presentación, esta es mi colega, la señorita Fuyuki. Este es Peter Parker, mi compañero de instituto y compañero de Duty». Como un vínculo entre ambos, Gwen se presentó con naturalidad. «Hola, señorita Fuyuki». Mirando a Blowing the Snow, quien estaba muy cerca y podría considerarse una supermodelo, Peter sonrió y le extendió su mano derecha amistosamente. Para demostrar respeto mutuo, Peter se levantó del banco e intentó contener sus pensamientos. Sin embargo, ante el gesto amistoso de Peter, Blowing the Snow no pareció apreciarlo y ni siquiera respondió con una sonrisa. Vi sus manos sobre el pecho, sin la menor intención de estrecharle la mano. En cambio, miró a Gwen de reojo y preguntó con expresión perpleja: «¿No decía la misión que éramos solo nosotros dos? ¿Y no es alguien de S.H.I.E.L.D.?
Esto, olvidé decírtelo de antemano. Consulté con Dudy antes de irme y me dijo que no había problema. Gwen sonrió a Ventisca con disculpas. Peter retiró la mano derecha con una mirada avergonzada bajo el aura gélida que se revelaba al momento de la ventisca. Realmente no esperaba que Chuixue fuera una belleza de iceberg que parecía suave por fuera, pero orgullosa e imponente por dentro. Tras haber sido tocado con una nariz gris, solo puede admitir que ahora tiene mala suerte. Sin embargo, todavía siente mucha curiosidad por esta llamativa belleza que pertenece directamente a la Asociación de Héroes. Bien, entonces date prisa y cumple la misión. Ventisca por el móvil para confirmar que la noticia de Gwen era correcta. Los dos, que murmuraban entre sí con indiferencia, dijeron: de acuerdo. Vamos. Gwen asintió en respuesta, y los tres comenzaron a dirigirse a la cocina del infierno. Con el tiempo, Peter siguió a Gwen un rato para comunicarse en voz baja. ¿De verdad es esta chica? ¿De tu asociación de héroes? ¿Dejar que una chica tan hermosa venga a un lugar como la cocina del infierno? ¿Está loco Dudy? ¿O es que Dudy no sabe qué es la cocina del infierno? No entiendo a qué se refería Dudy. ¿Dejar que un civil hiciera algo así? ¿Personal civil? Al escuchar la explicación de Gwen, Peter se sintió un poco desconcertado. ¿Qué significa tener a un civil aquí? ¿Negociar con Kim? No es esto. Kim no es de las que negocian contigo con calma. Cuando empieces a jugar más tarde, ayudarás a proteger un poco a la señorita Nieve Explosiva. ¿Qué ha pasado? Me arrepentiré de morir. Al ver la expresión pensativa de Peter, Gwen agarró su traje de araña recién cambiado y le susurró algo. Y cuando escuchó que Gwen le había pedido que cuidara especialmente a esta chica conmovedora, Peter también se sintió motivado de repente. Incluso imaginó un drama de héroes salvando a la belleza. Por supuesto, Peter no se lo diría a nadie, y menos a Mary Jane. Si se enterara de esto, se arrancaría la piel. Está aquí. Justo cuando Peter se sumió en una profunda ensoñación, Nieve Voladora observó la puerta de hierro oculta en lo más profundo del callejón y preguntó tranquilamente a los dos Spider-Mans. Así es, aquí es. Mirando la nieve que volaba frente a ellos, Gwen asintió rápidamente y respondió. Chirrido. La puerta de hierro oxidada se abrió lentamente, y un pasillo de ladrillos rojos se extendió hacia abajo ante los ojos de los tres. Al final del pasillo, una puerta de cristal irradiaba luz de neón. Aunque la puerta de cristal parecía muy gruesa, el ruido que emanaba se podía oír con claridad. ¿Quién? Al ver cómo se abría la puerta de hierro, los dos guardias que estaban fuera preguntaron a la vez a los tres, envueltos en la oscuridad. Sin embargo, después de que los tres salieran de la oscuridad, se dieron cuenta de que la pregunta de ese momento era simplemente estúpida. Spider-Man. Vayan a informar al jefe. Uno de los guardias les gritó a sus compañeros y luego disparó a los tres hombres. Es solo que Peter no les dio la oportunidad de enterarse. Vi a Peter avanzar rápidamente con paso de espada, y justo cuando un guardia estaba a punto de disparar, usó seda de araña para bloquear el cañón. 2 puñetazos derribaron a los dos secuaces al suelo. Rumble. Peter abrió la puerta de cristal de una patada, y al abrirse, una densa columna de humo se precipitó hacia los tres. Huele mal. Peter agitó la mano frente a él con disgusto, intentando disipar el humo asfixiante. Pero a la nieve que sopla no parece importarle mucho. La vi entrar con una postura digna, este casino subterráneo que todavía estaba lleno de gritos, swish. Con la vista despejada en el extraño olor a humo. Comercio de harina, esclavitud sexual, juegos de azar y consumo de vino. Este lugar sin ley, lleno de lujo y que se hunde en el infierno, apareció ante los ojos de tres. Sin embargo, esta atmósfera exhalante de trabajo duro y carnaval se rompió en un instante en cuanto los tres entraron. Spider-Man. Chicos. Aquí viene el invitado. Bajo los gritos de un líder, los hermanos menores reunidos en el casino mostraron sus armas y apuntaron a los tres invitados inesperados. Gine, ¿dónde? Frente a las bocas de innumerables agujeros negros, Chuixue, de pie al frente del equipo, se abrazaba al pecho. Una voz desdeñosa brotó de sus labios elásticos. Capítulo 61. Chica, estás bailando en la cuerda floja. Mientras hablaba, un hombre con una gabardina negra habló desde la multitud. También tiene un dibujo en forma de diana en la frente. Ayer, la araña hembra entre ustedes puso este lugar patas arriba. ¿Cómo? ¿Vinieron a compensar el daño? Si es así, les sugiero que vayan a mi habitación y me lo devuelvan. El hombre se levantó de un salto y se paró junto a la mesa de juego. Se metió las manos en los bolsillos y su tono fue muy cruel. Y en el momento en que sus palabras cayeron, provocó la risa presuntuosa de muchos hermanos menores sobre la nieve que sopla. Chuixue conocía a este hombre y había investigado toda la información de la otra parte antes de que comenzara esta operación. Diana, o Leicester. Sin embargo, el nombre y el título ya no importan en cuanto la otra parte la ofende. ¿Te estás burlando del gremio de héroes? Mirando a Diana con desdén, la nieve que soplaba estaba llena de aura. Miró a los ojos de la otra parte con total indiferencia. Y no parecía darle esa impresión. No me importa qué demonios sea el gremio de héroes.
En el subsuelo de Nueva York, nadie cuenta. Si quieres compensar, déjalo en tus manos. Si quieres criticar, no importa. Porque íbamos a meternos en problemas con esta araña hembra. Bullseye sonrió y le sacudió los hombros a Blowing Snow. En sus ojos, excepto por estos dos Spider-Mans. ¿Cuál es la amenaza de esta chica de piel delicada? ¿O cuál es la amenaza del gremio de héroes? Ya sabes, incluso si viene el jefe de policía, tienes que dar la cara. Última oportunidad. Una expresión fría apareció en el rostro de Chui Xue. Ante la provocación verbal de Bullseye, Blowing Snow pareció ignorarla por completo. Y sus palabras amenazantes hacia Gwen fueron ignoradas por ella. Señorita Blowing Snow, me encargaré de ello. Este tipo grosero realmente no ha sido derrotado por mí. En ese momento, Peter, que había estado soportando, ante la provocación verbal de Bullseye, finalmente no pudo evitar plantarse frente a Blowing Snow. Movió las articulaciones de las manos, jurando en secreto que derribaría al desconocido a golpes. El olor a llamas en el ambiente se hizo cada vez más intenso en este ambiente tenso. Ya había ahuyentado a todos los invitados, dejando solo dos grupos enfrentados. Yo también te di una oportunidad. Bullseye sonrió suavemente al terminar. Inmediatamente sacó una pistola de su cintura y disparó el primer tiro de la batalla contra Peter, que estaba de pie frente a él. ¡Bang, bang, bang! Tras su ataque, una densa lluvia de balas fue disparada por muchos hermanos menores. Menuda escena. Mirando los disparos que parpadeaban constantemente frente a él, Peter sonrió suavemente. Vi que usó seda de araña para formar instantáneamente una barrera de seda de araña frente a él. Al mismo tiempo, su mano derecha se dirigió a la cintura de Blowing Snow, queriendo mover su cuerpo detrás de la barrera. Pero no esperaba que Blowing Snow tomara la iniciativa. La iniciativa de esquivar su mano derecha. En cambio, están expuestos directamente a balas extremadamente peligrosas. Peligro. Al ver la nieve que soplaba detrás de él realizar tal acción, Peter sintió una punzada de mala suerte. Gritó a Nieve que vuela y luego le disparó una tela de araña, intentando arrastrarla tras él. Pero justo cuando la tela de araña estaba a punto de absorber la nieve que soplaba, la tela que salió disparada pareció ser bloqueada por una pared de aire invisible y rebotó directamente en el aire. ¿Qué estás bromeando? Peter, al ver esta escena, tenía una expresión fantasmal en el rostro. Miró su emisor de tela de araña e incluso se preguntó si algo andaba mal con él. Pero esta idea se disipó rápidamente ante la increíble escena frente a él. Toc, toc, toc. Solo para escuchar un sonido sordo resonando en este enorme casino subterráneo. Peter miró inconscientemente la nieve que soplaba a su lado. No pudo evitar preguntarse si la nieve que soplaba había sido triturada en un colador. Pero, cuando miró, descubrió que esas ojivas, letales para la gente común, flotaban frente a la nieve. Parecía que algo bloqueaba la distancia entre estas ojivas y la nieve. ¿Qué demonios? Mirando la escena frente a él, Bullseye retrocedió unos pasos por su miedo instintivo. Su sonrisa desenfrenada desapareció sin dejar rastro en el instante en que la bala impactó. Decir que lo dejaran jugar sin disparar, de hecho, podría hacerlo con 100 disparos. Pero el otro bando puede ignorar directamente su ataque, lo que hace que el Bullseye, que se cree muy hábil, no pueda hacer nada al respecto. Y detrás de él, muchos hermanos menores les dispararon a los tres juntos. En ese momento, sus expresiones también se congelaron por completo. Habiendo vivido bajo tierra en Nueva York la mayor parte de sus vidas, habían visto esta escena con sus propios ojos. Ahora, lo único que puede expresar sus emociones es la expresión de asombro. Joder. Dame al grandulón. Unos segundos después, giró lentamente su Bullseye y le gritó al hermano pequeño que estaba a su lado. Peter y Gwen, del otro lado, también recuperó la conciencia tras oír los gritos. Nunca imaginaron que la nieve que sopla aún tuviera esa habilidad. Sobre todo Peter, empeñado en que los héroes salven a la belleza. Nunca imaginó que un civil tuviera superpoderes tan poderosos. Es indignante. Dicho de otro modo, un civil puede ignorar la amenaza de las balas. ¿Acaso ese combatiente no está yendo contra el cielo? No hablemos de si cada combatiente tiene la misma fuerza que esa persona transformada, digamos que cada combatiente tiene una fuerza mayor que la nieve que sopla. Es una exageración. ¿Qué clase de demonios y monstruos son esta asociación de héroes Nima? Durante la acción, Peter no pudo evitar quejarse. Vi que, mientras esquivaba las balas, lanzó un puñetazo descaradamente hacia el objetivo, que presintió la situación y quiso evacuar. Sin embargo, justo cuando creía que iba a derribarlo fácilmente, detrás de la gabardina negra del objetivo, una daga afilada surgió repentinamente y lo apuñaló. Directo a la cabeza de Peter. ¿Jugando al yin, le dijo Peter con rostro solemne. Este nivel de ataque fue como si hubiera apretado el botón de lentitud en sus ojos. No es tan difícil de resolver. Nación. Peter levantó la mano y la blandió hacia la parte posterior de la daga, y la daga que originalmente quería su vida fue expulsada al instante. Sin embargo, justo cuando se enfrentó al ataque, el blanco frente a ella había aprovechado ese espacio para distanciarse de él. Ni se te ocurra correr.
Había un atisbo de disgusto en el rostro de Peter, y persiguió al blanco que quería irse. Inesperadamente, un hermano menor al que Bullseye había dado órdenes antes ya llevaba un RPG apuntándole. ¡Mierda! ¿Es posible? Al ver el RPG que se apuntaba a sí mismo, Peter se sorprendió. Inmediatamente, la seda de araña se disparó contra el oponente, intentando interrumpir su ataque. Sin embargo, en el momento en que disparó la araña, seda, las llamas se dispersaron. Los cohetes disparados desde la bazuca zumbaron hacia él. Rumble. En ese momento, una tormenta repentina, mezclada con fichas, póker y otros escombros del casino, pasó rápidamente junto a Peter. No esperó la reacción de Peter a lo que estaba sucediendo. Rumble. Un sonido aún más ensordecedor estalló frente a él. Cuando recuperó el sentido, se dio cuenta de que la otra mitad del casino había sido destruida por ese viento feroz. Y el cohete también fue empujado directamente por la tormenta. La multitud del otro lado explotó. ¿Qué tiene de especial? Al ver este enorme poder destructivo, Peter no pudo contenerse un instante y gritó. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.